Muy buenas a todos, chicos y chicas. Estamos aquí una vez más en un episodio de La Taberna de Darwin. Y estamos aquí con un nuevo invitado, bueno, dos nuevos invitados. Tenemos a nuestro compañero de toda la vida, amigo Víctor. Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez, sí, hay un tema bastante curioso y nada, hoy venimos a mi universidad, a la Universidad de Atlántico, que nos han dejado sus instalaciones de radio y nada, vamos a probar aquí, ahí cómo va. Tenemos a Rodrigo de invitado, ¿qué tal todo? De momento bien, muchas gracias por invitarme y a ver si el podcast va bien. Bueno, y yo también, gracias a Iván por invitarme y a la Universidad del Atlántico de nuevo por dejarnos usar este estudio de Aquí ha grabación. hablado Álvaro, también otro nuevo invitado que tenemos. Y nada, Iván, cuéntanos. Bueno, ¿Qué vamos a hablar antes hoy? de nada, Víctor estudia aquí psicología en la Universidad del Atlántico. Rodrigo estudia ingeniería electrónica. ¿Bien? Y Álvaro estudia biotecnología en la Universidad de Oviedo. Sí, correcto. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, que nos tiene a todos atrapados, nos tiene a todos consternados, porque es una guerra muy dura, que tiene muchas razones, muchas consecuencias, y de las que vamos a hablar, vamos a reflexionar, vamos a discutir, debatir, y vamos a charlar un poco sobre ello. Sé que cambia un poco el tema del podcast, sé que el podcast sí que está centrado sobre ciencia, pero consideramos que este tema es muy interesante y que, bueno, sería un tema que molaría hablar, la verdad. Molaría hablar bastante sobre él. Vamos a hacerlo con el mayor cuidado posible y con el mayor respeto posible por todas las víctimas, todos los afectados y toda la gente que está sufriendo las consecuencias de esta guerra. Bueno, y para empezar, vamos a hablar un poquillo sobre la historia de la guerra, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a preguntaros a vosotros, chicos, que ¿de dónde surge este conflicto que hay entre Israel y Palestina? ¿Cuáles son todas estas causas históricas que nos conciernen? Vale, muchas gracias. Bueno, esto era un conflicto que no lleva poco tiempo ya, prácticamente desde antes de la mitad del siglo XX ya había problemas por esa zona. Todo viene por la gran migración de judíos en los años 40 a esa zona, a la zona de Palestina, el mandato británico. Muchos judíos se movieron ahí y se acabaron haciendo asentamientos, tuvieron su propia zona y los judíos buscaban como construir un estado propio. Era la época de los nacionalismos, en la que la gente se independizaba de sus imperios y buscaba nuevas estados-naciones que llamaban. O sea, que una nación, un grupo de gente tuviera su propio estado independiente. Por ejemplo, en el Imperio Austrohúngaro había 20 naciones diferentes y razas que no tenían nada que ver entre ellas, todas unidas, pues cada uno quería su independencia. Bien. Nos encontramos lo mismo con el pueblo judío, siempre disperso, siempre ha sido perseguido. Mucho antes de Hitler ya existían los pogroms y un montón de cosas antijudías. Entonces buscaban un poco construir su propio estado. Buscaron varias opciones, pero acabaron poniéndose de acuerdo para ir todos a esta zona de Palestina. Bien, esto por supuesto trae problemas. Empiezas a juntar a un montón de árabes con judíos que no se llevaban especialmente bien, pues obviamente a los palestinos no les va a hacer demasiada gracia. ¿Qué pasa? El Reino Unido, que tenía el mandato sobre esa zona, llama a la ONU y en la resolución de la ONU lo que hacen es separar en la zona israelí y la zona palestina. ¿Qué pasa? En cuando Israel se declara como Estado, absolutamente todos sus vecinos, Líbano, Siria, Jordania, Egipto y la propia Palestina, declaran la guerra a Israel. Una guerra sangrienta con la que están muchos años y que al final acaba ganando Israel contra las cuerdas y nada, acaba haciendo oficial su nuevo estado. Ahí es donde empieza ya la hegemonía israelí sobre esa zona. ¿Queréis seguir vosotros un poco con la historia? Bueno, sí. A ver, si no recuerdo mal, después se realiza la Guerra de los 6 días
en la que se unen varias potencias o países de, de Arabia y toda esa zona y pues atacan a Israel, pero ellos pierden, Israel gana y nada, y desde ahí ya pues empieza un poco como la supremacía de Israel sobre esa zona y empiezan a quitarle más territorio a los palestinos, a Palestina y claro, pues de ahí se genera parte del odio y del rencor que tiene pues el pueblo palestino a Israel. También la crispación que se produce entre el pueblo árabe de la zona de Oriente Medio se ve un poco al cómo utilizó Reino Unido a los países y sus movimientos de independencia, o sea, dentro del propio Imperio Romano, para ganar la guerra. Se hicieron... Otomano, decías, ¿no? Sí. Vale, perdón. Se hicieron diferentes promesas a diferentes líderes independentistas árabes y al mismo tiempo se hicieron promesas a líderes judíos que querían escapar del antisemitismo europeo, prometiéndoles tanto a árabes como a judíos un lugar donde vivir en paz independientemente. Y al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando se disolvió el Imperio Otomano, se vieron incapaces de cumplir las promesas y tuvieron que dejar esa responsabilidad sobre las recientemente creadas Naciones Unidas. Muy interesante, la verdad. Bien, bueno, pues dicho, estas guerras hubo, la de 6 días, el Yom Kippur, y todas las fue ganando Israel. Israel poco a poco fue ganando el reconocimiento y más bien el respeto a la autoridad que tenía sobre sus vecinos. Por ejemplo, Israel cedió la provincia del Sinaí a Egipto y Egipto ahora reconoce a Israel como nación. Entonces, poco a poco fue consolidándose en la zona, dejando de tener tantos enemigos y ahora tiene ese poder en esa zona, efectivamente. También ha influido mucho en el reconocimiento de Israel y la potencia que está ganando el que su principal aliado sea Estados Unidos. Es un poder de disuasión, sobre todo sobre Arabia Saudí y, bueno, Irán no tanto y estos países porque les odian a muerte, pase lo que pase, pero sí que es... Sí, pero aún así, tener a Estados Unidos de aliado hace que se reculen varias áreas. A ver, no es que, tampoco es que Israel sea No, tampoco una son débiles. ovejita. No, tampoco son débiles por sí solos. Ya. ¿Por qué creéis, chicos, que estamos una vez más en guerra? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Hamas? ¿Qué se ha causado? Que ha causado un movimiento de Hamas, ¿te refieres? En parte. Exactamente. ¿Y en qué se fundamenta Hamas? Bueno, Hamas viene, corrígeme si me equivoco, por la presión y el cierre que tiene la gente de la Franja de Gaza, que no Cisjordania, solamente la Franja de Gaza, que no deja de ser un sitio vallado sin posibilidad de salir, porque ni Egipto ni Israel tienen puertas abiertas con ellos prácticamente. Y nada, en ese sitio tienen dificultades para agua, para comida, están constantemente amenazados por bombas israelíes, por esa presión de tener están controlados y tal. Y ahí empiezan a surgir radicalismos. Ahí empieza la gente a luchar todo, vamos, jamás, desde siempre, el único objetivo que ha tenido es destruir el Estado de Israel. Lo dicen así claro y no se oculta para nada. Entonces Hamas, bueno, fue primero una organización democrática, se consolidó y luego ya ha empezado a crecer de manera como una organización terrorista, que es lo que es. Y nada, estos ataques que hemos visto en los kibbutz y toda esta zona cerca de la frontera con Gaza, pues viene en parte por eso, por el odio que tienen todos la gran parte de la población de Gaza, porque realmente tienen mucho apoyo, aunque obviamente no todo, mucha gente decide de ellos. Pero sí, eso, vamos, Gaza viene en parte por el gran radicalismo que surge de toda esa presión y vivir de tal manera por la presión y tal de Israel. Entiendo que Hamas actúa bajo un gran fanatismo religioso, pero sigo sin entender qué pretendían conseguir con el ataque a Israel. O sea, no es como que Israel no pueda convertir Gaza en un cráter enorme. Además de que, convenientemente, Israel lo que necesita ahora mismo es excusas para poder continuar la movilización y el apartheid de cualquier habitante palestino
esa zona de Oriente Medio. Bueno, yo yo entiendo que obviamente jamás nunca pensaba vencer a Israel, pero intentaba cabrear a Israel y por otro lado conseguir apoyos de otros países árabes como Irán y todo esto, al saber que bombardearían Gaza, que además Gaza está superpoblada, hay mucha densidad de población, entonces sabían que obviamente caerían civiles, entonces pues cabrearían al mundo árabe. Entonces, pues Irán y todo esto se podrían meter en el asunto. Claro, jamás juega mucho también con ese tema de estar resguardado por civiles. Incluso en las propias zonas de evacuación, a muchos civiles les obligan a quedarse a hacer como escudo humano, decir de aquí hay civiles, no podéis bombardear, y están ellos ahí. Que eso no justifica tampoco que los bombardeos que ha habido sobre civiles, pero bueno. Es una situación muy complicada, porque Israel, lo he comentado antes, siempre ha tenido conflictos con sus vecinos. Entonces, si después de sufrir esos ataques terroristas con tantas víctimas mortales tan feroz que hubo por parte de Hamas, prácticamente Israel como defensa tiene que imponerse a cualquier cosa. O sea, si haces algo así, no vas a salir impune. Es lo que dice Israel a todos los países de alrededor que que dudan de su hegemonía o lo que sea. Entonces, de esa manera, pues eso, de imponer su autoridad. Y sí, pues bueno, no sé hasta qué punto está justificado la manera de usar la fuerza. Y bueno, jamás en parte es muy sospechoso el ataque, porque Israel tiene el Mossad y unas agencias de inteligencia prácticamente las mejores del mundo. Entonces, no ver algo así, que se iba hablando mucho tiempo de tan gran escala como lo que hizo Hamas, es un poco raro que no lo hayan visto. Y en parte Hamas entiendo que esté motivado a hacerlo, pues pudiéndose escudarse en civiles, además por llamar a otros, tanto tener apoyo de Irán, por ejemplo, y sobre todo de Hezbollah, que es un grupo terrorista al norte de Palestina, en la zona del Sí, Líbano. en el Líbano. ¿Nos contáis un poco de Hezbollah? Hezbollah pues tiene la sede en el Líbano y están financiados por Irán. Al igual que Hamas, y Hamas también tiene parte de financiación, no sé si toda, pero sé que está financiado por Irán. Y pues ya está. Irán también dijo que quería destruir el Estado de Israel, entonces ahí lo tiene. Sí, a los árabes no les suele caer bien Israel, vamos. No tanto por ser judíos, que también, pero bueno, por el Estado que se ha impuesto ahí con otra manera de gobierno, por decirlo así. No deja de ser, no es, por decirlo así, un país islámico en el que, pues eso, tienes como más libertades la gente, por decirlo así, ¿no? Y eso, pues yo que sé, por ejemplo, el que no obligan a llevar velo, pues muchos no les hace gracia. Y es una dictadura teocrática. Recordemos que es chiita, que hay dos grandes ramas del Islam, del Islam, que son los chiitas, que son Hezbollah y Irán, y los sunitas, o los suníes, con los que nunca se han llevado bien, siempre se llevan mal esas dos, que difieren del profeta, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, que los chiitas, el líder del Estado, por decirlo de algún modo, el líder del Estado, del país, tiene que ser descendiente del profeta, y en los sunitas no, lo elige como el pueblo, lo elige el pueblo. No es necesario que sea descendiente del profeta. O sea, los sunitas es como la Iglesia Católica, el Papa, ¿no? O sea, lo Sí, eligen sería los... así. Sí, no hace falta que sea descendiente de Jesucristo o de Pedro. Claro. Y eso, vamos, que Hezbollah e Irán son chiitas, pero jamás es sunita. ¿Qué pasa? Estos realmente se llevarían fatal en otro contexto, pero como los dos quieren la destrucción total de Israel, pues en este contexto, pues mira, quieras que no, los dos son árabes, entonces hacen migas para eso. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Efectivamente, vamos, pausan cualquier hostilidad que tenían para eso. Y luego tenemos otros países, por ejemplo, Qatar apoya mucho a Gaza, no sé si tanto jamás, no creo, pero sí que está también, hay más países propensos y muchos han aplaudido el ataque jamás. Irán aplaudió antes de que pasara nada, o sea, antes de que las represalias, el ataque de terrorista de Hamas. Dijo bravo a los héroes de Hamas por haber atacado a sus judíos, no sé qué. Y muchos también, que da que pensar, de musulmanes de Europa. Sí, eso iba a decir, que hay mucho... Antes hubo muchos musulmanes y mucha gente que salió a la calle a celebrar los ataques de Hamas a Israel antes de la respuesta de Israel. Porque es verdad que también salieron muchos a protestar los bombardeos en Gaza, pero también salieron muchos a vitorear y a clamar a Hamas cuando atacaron a ellos a Israel.
Eso es, sí. No deja de ser curioso también. Tampoco sé la gente que antes estaba celebrando el ataque y ahora está llorando las pérdidas en Palestina, que pensaban que iba a pasar después de atacar Israel. Si realmente lo que busca Israel es una excusa para ganarse la opinión pública y de la comunidad internacional y poder erradicar Gaza. Sí, la verdad es que es bastante Y- obvio que van a reaccionar así. Sí. Sí, sí, de todos modos ya lo dijeron, ya le dijeron que iban a reaccionar severamente. No sé, no me acuerdo si era el presidente o el ministro de Defensa, pero uno de los dos dijo que iba a ser severo. Es que ni siquiera contra Gaza en sí, o sea, han aprovechado incluso para hacer incursiones en Cisjordania y en toda esa zona que no está tan radicalizada bajo el amparo de la justificación del ataque de Hamas. ¿Cómo ha sido eso? No me he enterado. Tipo, sí que están actuando también, haciendo incursiones en la zona de Cisjordania. Si quieres te busco la noticia. ¿Pero incursiones militares o...? Sí, operaciones. Ah. Hombre, asentamientos siempre ha habido. Asentamientos había ya Sí. en Cisjordania, asentamientos judíos. No, pero involucrándose más. Bueno, Interesante también. Me aprovechan ya que pueden Sí, pues, claro, para o ejercer sea, toda su fuerza, ¿no? está la tensión en Gaza. Realmente tienen excusa para moverse por donde quieran ahora mismo. Sí, aunque la opinión pública tampoco está del todo a su favor, porque mucha gente ha salido también a manifestarse en contra de los bombardeos en Gaza y todo eso. Como- Sí, Israel es un país Ya. muy curioso que está también Tampoco tiene tiene mucha el división 100%. interna también y, Mm. digamos, y no todos se apoyan 100% No, en no. lo que está pasando, claro. Y también hay un montón de etnias y cosas diferentes. Sí, Es sí. increíble. Israel los judíos son, no sé cuánto era, pero poco más de la mitad de la población son judías. O sea, mucha otra gran parte son como árabe israelíes, ¿no? Y que también incluyen cristianos, drusos, Sí, hay un montón. arameos, los persas, no sé qué. Hay un sí, montón hay, de mucha, etnias. hay mucha diversidad en esa zona. Mm. Y de todo el modo de verdad, no todos los judíos, tampoco no todos los judíos apoyan lo mismo. Claro, también Se- diferentes se han visto ortodoxos vídeos. y eso. Se han visto vídeos de judíos que no opinan lo mismo. Mm. Muy interesante, sin duda, muy interesante. ¿Vosotros creéis que, respecto a esta población, creéis que se respetan los derechos humanos en Israel, pero no solo en Israel, sino también en Palestina o en la zona de Gaza? Creo que Israel por sí mismo realiza apartheid sobre los habitantes de Palestina, y Palestina por sí mismo, por ser un país musulmán, tiene ciertas tradiciones que son no muy respetables hablando de Sí, derechos en humanos. Occidente no están bien vistas en Occidente. No están muy bien vistas. Claro, tenemos dos contrastes, quieres que no. Israel, como decía Pérez Reverte, que era, por muchas liadas que están haciendo, no deja de ser una cosa muy similar a una democracia occidental, donde puedes vestir libremente, no tienes por qué ser creyente, ¿sabes? Las mujeres pueden ir velo y cosas así. Y claro, en Hamas y Palestina no dejan de ser un país árabe así bastante radical en el sentido ese de, vamos, de obligar a llevar velo y tal. Y había un comunicado, no sé, un médico de hospital de Hamas. Es verdad, sí lo vi. Cuéntalo tú. Sí, que un médico de Hamas que estaba dando indicaciones de cómo golpear a la mujer, pero sin romperle huesos, sin hacer lesiones graves. Tipo, estaba dando indicaciones de dónde golpea y todo eso para darle lesiones, pero que no fueran graves y no romper hueso. Pero en el momento en el que un médico hace eso, Ya. si fuera un imán o algo así implícitamente religioso, pues podría entender que sea eso radical, solamente eso. Pero un médico, algo tan cotidiano, tan presente en la vida de todos, que diga, que tenga esa opinión, lo que hace, vamos, tampoco ver la sociedad, los valores que tiene. Que por supuesto no por eso justifica nada de lo que está pasando, pero vamos, que respecto a derechos humanos, respecto a población propia, pues sí que hay una diferencia visible. Pero bueno, también lo he dicho, lo que decía Rodrigo, de estos apartheid y tal, porque las poblaciones palestinas de Cisjordania, que controla Israel, sí que están bastante segregadas y... O sea, si eres israelí o has vivido en Israel como ciudadano normal, todo bien, pero si te están colonizando tal, ahí sí que tienes más problemas.
Sí, sobre todo a la hora de desplazar a la población de sus zonas habituales, la creación de campos israelíes y... Sí, es... Estos asentamientos que antes Asentamientos. comentábamos, ¿no? De Israel y Cisjordania. Hay hay tres tipos de zonas de Cisjordania. A, B y C. No sé si era en qué orden era. Bueno, una zona es control absoluto de palestinos, tanto militar como administrativamente. La zona B es control administrativo palestino y control militar israelí. Y luego están las otras zonas que son las ya totalmente israelíes. Y poco a poco están transformándose todos en eso, el control israelí, y se van con ese grado de administración. Interesante. Habláis mucho de la palabra apartheid. ¿Qué significa exactamente? Pues supongo que medidas racistas de limitación de las libertades de una etnia o grupo en concreto. O sea, sobre todo segregación de la población, diferenciación entre ciudadanos israelíes y ciudadanos palestinos a nivel de derechos y libertades. El término viene, si no mal recuerdo, de contra lo que luchaba Nelson Mandela. En Sudáfrica había segregación racial en todo. Había baños de negros o baños de blancos. Se refiere un poco a eso, como ciudadanos conviven, pero son como ciudadanos de segunda. Tienen acceso a menos sitios y... Sí, menos derechos y todo. Claro, también. Se refiere un poco a eso, yo entiendo. Pues como eso, están segregados en algunas zonas, muchas con vallas militares y todo el rato vigilados, cosas así, pues sí que es un poco, pues... pues eso, apartarles de esa manera e incluso encerrarles en algunas zonas limitadas y cosas así. Pues sí, es un concepto relativamente, se puede hacer similar a eso, pero bueno. Sí. Bien, perfecto. Ahora, centrándonos más en la gente, en los ciudadanos de Gaza, ¿vosotros creéis que una porción mayoritaria de la población apoya a Hamas o no la apoya? ¿Qué pensáis que pasa? A ver, en Gaza es verdad que es una zona muy radicalizada de Palestina. Entonces, una parte importante de la población podría apoyar a Hamas, pero tampoco creo que la apoye toda la población, porque recordemos que Hamas no es el gobierno palestino. Hamas es un grupo terrorista que tiene el control en la franja de Gaza, pero no es elegido por el pueblo. En sí, el gobierno palestino no puede ejercer su poder allí. Bueno, en 2006 Hamas fue elegido en unas elecciones democráticas en Palestina. La cosa es que no ha habido elecciones desde entonces no sabemos cómo está. A ver, ahí se habla un poco también de amaño electoral, ¿eh? No sé si tiene tan claro que legitimidad de tuvo esas elecciones, pero sí está claro que tiene gran apoyos. Perdón. Y bueno, claro, encontramos la historia de Hamas, que no siempre fue un grupo terrorista. Fue, bueno, no sé hasta qué punto, pero en su momento tenía iniciativas políticas, hizo muchos proyectos de ampliación de educación y de sanidad y cosas así en Hamas, o sea, en Gaza, perdón. Que obviamente esto no justifica para nada a otros terroristas, pero sí que esa organización tiene un trasfondo detrás que hace que la gente le pueda haber apoyado por otras cosas, aparte. Y también cabe resaltar que no tiene nada que ver el gobierno de Gaza con el de Cisjordania. Hicieron una separación y ahora Cisjordania tiene otro gobierno así más... Vamos, no es una organización terrorista, y luego en Gaza sí que está puramente organizado por Hamas. Muy interesante, sin duda. Centrándonos en el panorama de la guerra, ¿vosotros consideráis aceptable que Israel arme una ofensiva contra Palestina de la misma forma que ha hecho Hamas? Pues en mi opinión, desde luego que no. Israel tiene los recursos como para terminar con una organización terrorista como Hamas sin necesidad de destruir a la población civil. O sea, entiendo que Hamas está utilizando la táctica de escudo humano, utilizando infraestructura vital como hospitales, refugiándose en túneles y demás, pero eso no justifica el que tengas, en cuánto llevamos de guerra, 3 semanas, mucha mayor cantidad de civiles muertos que en la guerra de Ucrania, que se ha martirizado a Rusia mediante la propaganda occidental,
tanto las masacres de Bucha como otras. Sí. Pues si no deja de ser impactante también la cantidad de número de muertos, que también viene dado por lo que decíamos antes, la densidad de población que hay. Es una zona muy pequeña, con ciudades enormes, con una cantidad de gente increíble para el tamaño que hay. Entonces prácticamente cualquier bomba que tire va a dar a alguien, siempre. Algún civil me refiero. Y claro, lo que decía también, que se escudan en los civiles. Claro, tienen la zona controlada, entonces pues eso, pues, tener una manera para disuadir un poco a Israel, pues sí que es con los civiles. Pero claro, Israel ya sabe esta técnica, entonces lo más fácil es pues bombardear a sitios donde se crea que pueda haber combatientes de Hamas, y claro, si cae un civil, pues es lo que toca. Eso es lo que cree Israel, vamos. Pero bueno, no sé, yo no creo justificado el nivel de ataque que está habiendo. No sé hasta qué punto tendrían los recursos para destruirlo sin causar tantas bajas, porque jamás ya sabemos que tiene una red de túneles y cosas increíble, entonces es muy complicado barrer esa ratonera y tal. Bueno, para los túneles hay estrategias específicas para ellos que se pueden utilizar. Creo que estaban desarrollando un cierto tipo de bombas que pueden utilizar para taponar túneles, que eso realmente no es letal, pero es otra opción que hay. Además, se podría inundar los túneles, etcétera. O sea, creo que realmente hay mejores formas de hacerlo, sobre todo siendo Israel, que tiene acceso a prácticamente todos los recursos de Occidente y a las tecnologías más punteras. Sí, creo que también. Creo que no es la forma de hacerlo no es bombardear Gaza y ya. Además, la mayoría de túneles y cuarteles son subterráneos porque Gaza está plagado de túneles. Y entonces bombardearlo, aunque bombardearan todo Gaza, no solo romperían los edificios en la superficie, pero los túneles estarían intactos. Realmente lo que está causando tantas muertes es Hamas está utilizando a sus civiles como escudo humano y Israel no tiene ningún problema en cargarse los civiles. Es uno de sus objetivos en la zona, así que Vamos, les está saliendo bien. Que ni Hamas ni Israel se cuida lo más mínimo por evitar... Bueno, No, sí, en vamos, absoluto. O sea, dentro de cabe bajas humanas, claro. para ambos países las bajas humanas son tan solo números. Entiendo. Deja de ser una situación bastante triste, realmente. Son personas ahí que han vivido toda su vida ahí presas del miedo, y los que no se han radicalizado, que también en cierto modo es incluso entendible que se radicalicen en esas situaciones. Los que no lo han hecho están sufriendo por eso, y claro, ningún país les quiere acoger. Porque las dos fronteras que tiene es Egipto e Israel, y los dos no quieren ni un solo refugiado de Gaza. Que tampoco tienen conexión por mar, ni ningún otro país les va a querer aceptar. Claro, incluso han amenazado con que si les mandan refugiados, arman guerra. Sí, Jordania, por ejemplo, dijo que si mandaban... Bueno, concretamente con Jordania, con Cisjordania, que es la franja oriental de Palestina, decía que si llegan más refugiados les declaramos la guerra, porque no queremos más. Muchos países se han desestabilizado. El Líbano, por ejemplo, de tanta inmigración palestina que recibió, tuvo una guerra civil por el control del Estado y eso. Supongo que también que no quieran evacuar a civiles de la zona de Gaza y Cisjordania, bueno, sobre todo de Gaza, que es donde está ocurriendo la incursión, tiene también el componente estratégico de que al final es lo que busca Israel, el desplazar a la población. Si dejan que se evacúen a los civiles de esa zona, gana Israel y obtiene control sobre esa zona. Claro, también si evacúan, imagínate que ya no quedan civiles, sino quedan componentes de Hamas. Ahí tiran una sarta de bombas, dejando Gaza hecho un páramo. Claro, ahí no tienen por Convierten qué una ciudad contenerse. en un prado. Sí, ahí no, en esa situación no tendrían por qué contenerse, porque solo habría militares. Claro, entonces ya hay sin piedad. Bueno, que tampoco lo hay mucho ahora, pero cuestionable. Increíble, sin duda. ¿Vosotros pensáis que jamás representa a la totalidad de Palestina? Evidentemente no. Tenemos dos gobiernos distintos con unos niveles de radicalización diferentes. Tenemos por un lado Cisjordania, con un gobierno más moderado, un gobierno más lo que vendría a ser un gobierno Menos radicalizado. menos Irán. Digamos. Sí. Sí. Y luego tenemos Gaza, que está dominado por Hamas, que es una organización terrorista en todo su esplendor y que tiene mucho apoyo civil en esa zona. No, cada vez menos probablemente, porque no creo Porque que nadie le quedan guste. menos civiles. También. Sí, bueno, eso dependerá de hasta qué punto
llegue, porque si está muy radicalizado, entiendo que aunque que jamás podrá usar los bombardeos y las muertes civiles como para aumentar Claro. la radicalización Como propaganda también, sí. de la población de Gaza. También quería decir que la organización de Hamas en el ámbito militar es un poco culpa también de la cantidad de bajas civiles. No utilizan un uniforme la mayoría de las veces, tan solo he visto a soldados con una banda verde en la cabeza y eso como mucho su estrategia es hacerse pasar por civiles. Sí, la guerra, cuando no tienes otra opción, realmente pues no tienes cobertura alguna, pues te cubres en ser un civil. Es un poco la estrategia esta, así siempre ha sido esta muy común en todo el mundo árabe, en estos temas de, por ejemplo, Estado Islámico, y eso siempre han hecho ese tipo de estrategia de escudarse en la población civil y nada, provocar estos ataques, pues eso, Sí. pudiéndose huir de manera más fácil entre multitudes y esas cosas. Bueno, que al final tienes lo que pasaba con Rusia en Afganistán hace un tiempo, que es cuando estuvieron en guerra en Afganistán. La Unión Soviética, ¿no? Sí, la Unión Soviética, eso, la Unión Soviética, joder. Que terminan disparando desde helicópteros a los civiles. Los civiles se van a las montañas y se crea una generación de completamente radicalizada. Claro. Sí. A base de eso, de rencor y odio. Sí, eso realmente en gran parte del mundo árabe también, en Irak también. Irak, cuando lo invadieron, cuando se pensaba que había armas de destrucción atómica, lo invadieron y la gente, muchos, los que eran colaboradores del régimen de Saddam Hussein, colaboradores hasta el nivel de profesores o militares, cosas así que, o sea, un soldado no es un colaborador, deja de ser pues un trabajo, ¿sabes? O un profesor. Sí. Se les tildaba de colaboradores, se les quitó el trabajo, se les prohibió tal, se les dio una subvención, algo así, de $200, que eso realmente no te va a dar a largo plazo para nada. ¿Y qué pasa? Encuentras a gente que lo único que tienen es un país destrozado, Pobreza. $200 y un fusil. Mm. Sí. Y una mezquita al lado. Se van a acabar radicalizando. Son condiciones de vida, en cierto modo impuestas, llevan a que sea mucho más probable eso. Tú no puedes ir a... O sea, imagínate que viene un niño ahora refugiado de... Bueno, un niño, un chaval de 17 años, viene refugiado de Gaza, vivió toda su vida en Gaza. Tú a ese le vas a meter en una escuela de España, le vas a enseñar los valores que tenemos aquí, él no lo va a entender ni va a querer entenderlo. Tenemos que entender que esa gente llega a esas cosas, por supuesto no aceptarlo, pero tenemos que entender por qué llegar a esas cosas, por qué esa radicalización, ¿no?, está dando en toda esa zona. Y es Gaza, que ha vivido con esa tanta presión durante toda su vida, pues claro, con esas cosas. ¿Vosotros creéis además que la violencia de Israel es proporcional a la violencia de Hamas? ¿O no lo son? Yo creo que el ataque de Hamas ha tenido un componente más mediático. Hemos visto a gente, miembros de Hamas, asesinando civiles en el campo y imágenes muy explícitas en las calles de las ciudades, que en parte es culpa de la inacción del ejército de Israel y lo que han tardado en responder. Hemos tenido las imágenes del concierto en el que ha irrumpido Hamas y ha matado a no sé cuántas personas. Por otro lado, el ataque de Israel están siendo... Bueno, a ver, también tenemos imágenes muy fuertes, evidentemente, pero están siendo más tema de números. Vemos explosiones en la distancia y vemos números, más que nada. Claro, no es tan mediático como ver ahí al pobre israelí que encima es blanco, no sé, se puede asemejar a nosotros. Sí. Pues claro, sufriendo así Claro. por un ataque que no tiene en teoría nada que ver, porque es una persona así que estaba en un concierto por la paz o algo así era, ¿sabes? Entonces, claro, obviamente nos va a llegar más a nosotros ver a gente pues como nosotros y pues que nos parece, porque los árabes, quieres que no, siempre tenemos ese... Pues si es un árabe de Gaza, no vas a verle igual que un, ¿sabes?, un hombre blanco en Israel. Claro, tú... Sí, además Israel, que es una democracia más, se parece más a la nuestra occidental, empatizamos más Claro. que con un país islámico. Lo mismo pasó con la guerra de Ucrania, por ejemplo. Hay una guerra civil en Yemen, que probablemente muchos no lo sepan, que lleva, vamos, que no ha habido muertos como para hablar de ella, vamos, van para 150.000 civiles fallecidos y no se habla de ella nada. Se habla de la guerra de Ucrania, por ejemplo, porque claro, porque sí se mandan armas y eso, porque es algo, bueno, aparte por intereses Claro. de la OTAN, pues por la cercanía cultural y étnica de... Claro. Sí, pero eso, en mi opinión, ninguno de los dos ataques está justificado. Es decir, Claro, está claro.
no sé si en violencia o en crudeza son proporcionales, pero aún así ninguno de los dos está justificado, porque en ambos ha habido cientos, por no decir miles, de muertes de gente inocente, tipo gente que iba por ahí y pues o los han matado de una explosión o los han matado a tiros en cualquier lado. Eso de justificar ataques también es muy relativo, ¿no? Porque, claro, hasta qué punto no hay una proporción, ¿sabes? Hacer el ataque el doble de muertos, pues no es... Pero bueno, sí que hay algunas cosas, algunas rayas que no se pueden pasar. Está claro. Que bueno, a mí me genera bastante menos impacto ver un edificio genérico explotando por un disparo de un tanque que una banda de terroristas de Hamas atacando un vehículo civil en una carretera, pero no dejan de ser muertes y ambos bandos se han pasado bastante. Ya. A ver, dentro de las cifras sí que habría que decir que a lo largo de los últimos años Israel ha estado cargándose palestinos, miles de palestinos en una base anual, mientras que Israel ha estado sufriendo muy pocas bajas. Lo del último año ha sido lo más tocho que ha pasado en mucho tiempo respecto a las bajas de Israel. Sí, en Civiles. Palestina llegan a prácticamente, creo que eran 300.000. Sí, sí, O sea, era una cantidad es una burrada. absolutamente ingente de gente, ¿no? Tú comparas la cantidad de muertos palestinos civiles que produce Israel cada año sin haber un impacto mediático tan grande con el número de israelíes que han muerto en los últimos ataques de Hamas, y es increíble. Claro, también estas bajas son en parte por la ocupación, porque no tienen gatillo flojo, por decirlo así, Israel, y entonces muchos disidentes o cosas así, o rebeldes en las zonas ocupadas de Cisjordania y tal que vean, pues muchos pues acaban... Claro. Y... se me ha ido lo que voy a decir. Bueno. Pues eso, sí que es mucho más mediático el ver a gente así más cercana a Sí, nosotros y tal. bueno, de todos modos es verdad que, aunque es verdad que no te puede causar tanto impacto ver un vídeo donde le disparan a una persona en la cabeza a sangre fría, como que se caiga un edificio por una bomba, es verdad que también hay vídeos y fotos de gente después de los bombardeos en Gaza, que también, Sí, los que también civiles. impactan, de niños sobre todo. Sí, de los ataques israelíes la mayoría que llega son las consecuencias, el después de los bombardeos. Sí, pero a mí por lo menos me impacta, no Sí. sabría decir una proporción, pero lo mismo. O También sea, es que... a cualquiera le va a afectar ver Claro. pobres niños hechos mierda. En cierto modo, y sin malentendidos, es decir que está un poco normalizado el ver... O sea, todos los días ahí se pueden ver fotos de árabes muriendo, ¿sabes? No es nada nuevo. Siempre hay guerras y cosas así por esa zona, por ese mundo árabe. Entonces la gente lo tiene ya como más asumido. Pues como, bueno, pues la gente está propensa a morir, o no sé... En la mentalidad de manera inconsciente, pues se asocia a eso, vamos, de que... Como es algo tan relativamente común, pues no se preocupa tanto. De todas formas, creo que ya el ataque de Hamas ha quedado un poco en la distancia. Ahora la presión internacional va a estar sobre Israel, porque son los que están llevando Claro, ya quieres que no la pase ventaja algo. en este momento. Ahora lo que va a salir a partir de ahora va a ser ataques israelíes constantemente. Sí, por eso decía antes lo de que puede que porque no tienen toda la popularidad ellos, tipo, no tienen a todo el pueblo occidental a su favor, por eso, porque ahora lo que más se ve son ataques israelíes a Gaza y se ven la muerte de los civiles y todo. Aprovecho para decir respecto a eso que en España, no sé si sabéis que uno de los requisitos que puso Sumar para pactar con el PSOE es que España reconozca a Palestina como un estado. Que no deja de ser algo curioso. ¿Lo sabíais esto? No lo sabía. Que bueno, también da para mucho tema ahora Sí. todo este rollo que tenemos en España. Es Ya, sí. definitivamente interesante. Desde luego es una elección de prioridades. Da para otra podcast. Sí, sí, da para otro, da para otro. Y no corto ni nada. Y hemos empezado a hablar, ojo, de España. Entonces, estamos también hablando, pues, de países que no están directamente involucrados en el conflicto, que son externos, que forman parte de Europa. Hablamos también de Estados Unidos, que sí que pueden tener incluso mucho más relación en el conflicto. ¿Y vosotros pensáis que estos países, Estados Unidos, España, por ejemplo, ¿vale?, deberían intervenir en el conflicto? No solo estos, sino también países asiáticos,
más por la zona de Asia. ¿Vosotros pensáis que estos países deberían intervenir o el conflicto deberíamos dejárselo a ellos? ¿Agravaría las cosas o no? ¿Qué pasaría? No, yo creo que intervenir directamente sería una decisión horrible para cualquier bando, porque solo haría que el conflicto escalara a una intensidad mayor y que muriera muchísima más gente de la que ya está muriendo, que ya de por sí es muchísima. Yo creo que lo que se debería hacer es intentar reducir el conflicto, ir reduciéndolo poco a poco a lo mínimo para que muera la menor gente posible y que intervengan la menor cantidad de agentes externos posible. Yo creo que ahora mismo Estados Unidos, que es el país con más capacidad para operar en esa zona, ha mandado 2 portaaviones hace poco, tiene que actuar de limitador de la violencia que puede ejercer Israel y también de modo de disuasión para países árabes vecinos que puedan Irán, simpatizar por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Irán. Sí, de disuasión para la intervención de esos países. ¿Y hasta qué punto Estados Unidos como que disuade a Israel de la violencia? O sea, ¿realmente Estados Unidos está tan implicado en cómo está actuando Israel? ¿O es un poco como superficial? A ver, no creo que esté influenciando mucho ahora mismo el cómo está actuando Israel, pero sí creo que debería actuar como limitador de la cantidad de violencia que puede ejercer, así como la comunidad internacional. Claro. Aunque, bueno, Israel sabemos que es el perro gordo de todo esto, o sea, Sí, pero Estados Unidos. sí, pero al final, de todos modos, aunque sea como la gallina de los huevos de oro de Estados Unidos, al final Estados Unidos es pues la primera potencia mundial, se mantiene en el puesto y de todos modos también es un socio importante de Israel. Entonces, si Estados Unidos, supongo que si dice que se relajen, Israel lo consideraría seriamente. Sería interesante ver una intervención de las fuerzas de la ONU en Gaza, pero No realmente creo. con Estados Unidos siendo un gran aliado de Israel no va a pasar nada. También tener en cuenta que en Estados Unidos hay, además que hay mucha población judía muy influyente. Muchos realistas Forbes, de los millonarios, muchos son judíos. Muchos tienen también representación en el Parlamento y cosas así. O sea, la comunidad judía es una muy importante en Estados Unidos. Y esa misma comunidad, por supuesto, va a apoyar en su mayoría, claro, va a apoyar a Israel. Pero bueno, agentes externos podemos hablar de muchas cosas. Ya lo comentaba antes de Irán. Irán está apoyando armamentísticamente, logísticamente y tal a Hamas. Pero intervenir tanto como entrar a otro país en Gaza o algo así, no sé yo hasta qué punto. Yo que probablemente empeoraría las cosas de una manera excesiva. O sea, meter a otro país ahí. Desde el punto de vista de Hamas, lo que están deseando es que se unan todos los países árabes de alrededor. Pues Jordania, Siria, sobre todo Hezbollah, que Hezbollah siempre ha tenido problemas al norte de Palestina, o sea, frente con el Líbano, que no están ellos, contra Israel. Entonces, claro, ¿qué más quiere Hamas que también se peguen con ellos? Pero vamos, desde el punto de vista humanitario, para nada vendría bien que viniera nadie más. Cuanto menos gente esté involucrada posible. Sí. Mejor. Sí, de todos modos, Estados Unidos ya dijo eso, dijo que si Siria y que si Irán y si Hezbollah entraban en la guerra directamente, que él también se metía en el embrollo. Claro. Sí, por esta disuasión, efectivamente. Rusia ha estado muy callada del tema, ¿no? Hombre, Sí. Rusia tiene ya suficiente. tiene peso. Bueno, su cosa. a Rusia le interesa todo esto porque entonces se dividen las fuerzas. No pueden enviar, Occidente no puede enviar la misma cantidad de armas y de suministro a Ucrania que con 2 frentes abiertos, porque tiene que repartirlos ahora entre Israel, aunque Israel puede aguantar. Israel se aguanta solo. Sí, Sí, Israel se aguanta solísimo. solo. Tampoco es como que estemos dedicando una No, cantidad tampoco. de armas ingente al conflicto de Ucrania. Creo que se están mandando más No, que sí, nada pero paquetes. digo si el limitados. conflicto escalara. Si el conflicto escalara, sí. En Ucrania también es curioso porque ahora en Europa está habiendo una oleada de países que están cada vez con más recelo ayudando a Ucrania. Todos los países de Europa del Este, pues Polonia, Hungría, Bulgaria, esos de esa zona, cada vez mandan menos armas, no les gusta, y sobre todo por el problema del grano. Que no sé si sabéis que el grano ucraniano ha desestabilizado muchos de sus mercados. Sí. Entonces, que hay un problemilla también respecto a esa guerra. Que bueno,
En Polonia sí que ha habido elecciones hace poco y se ha usado el tema de Ucrania y del grano también con fines electorales y se ha influido bastante en la posición y los problemas que ha tenido Polonia con Ucrania, que son grandes amigos, aliados Claro, históricos. de la historia siempre ha sido Sí. besties. Pero vamos. Y nada, eso es, claro, un conflicto internacional. O sea, Rusia apoya a Bashar al-Assad, que es el de Siria, ¿no? Bashar al-Assad. Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, se me ha ido un momento. Sí, creo que sí. El de Siria siempre ha sido aliado de Putin, siempre ha sido, vamos, muy grandes amigos. Entonces, claro, y Siria también está apoyada por Irán. Irán está con Rusia, tienen ahí esa esfera. Sí, Vamos, de Siria, de Siria. Que si se. Vale, vale. Se me ha ido un momento. Pues eso, que si se meten otros agentes externos, pues yo qué sé, si se mete un aliado de Israel, igual se mete Siria, igual se mete. Entonces puede llevar una escalada, pero vamos, que eso no va a pasar. Nadie le interesa realmente ese tema porque ya saben todos que va a ganar Israel y los países árabes van a intentar. Pues, o sea, los árabes, perdón, los árabes que apoyan a Hamas, pues eso, Irán, Siria, bueno, Siria en parte, que también llevan que recibir Siria unos cuantos años. Pero vamos, que nadie desea una acción internacional superior a esto. Sí. Y ya como hemos sacado antes el tema de Ucrania, ¿vosotros pensáis que la información, los medios de comunicación han olvidado en cierto modo esta guerra? ¿Se sigue estando presente? ¿No está tan presente? ¿Qué ha sucedido? Sí que se ha desplazado el foco mediático, pero tampoco es como que en Ucrania ahora mismo esté ocurriendo nada interesante. Este verano ha habido una contraofensiva ucraniana que se esperaban grandes avances con el envío de equipamiento occidental y las conclusiones que hemos tenido que sacar al final es que el equipamiento de la OTAN arde igual de bien que el equipamiento que tiene Rusia. Sí. Sin torretas que vayan al espacio, pero sí. O sea, se ha visto frenado el avance. Este avance ucraniano. Sí, a ver, tampoco hay un problema, que es la superioridad aérea. Y es que Rusia tiene cantidades ingentes de helicópteros, por alguna razón, y los helicópteros da la casualidad de que son una muy buena arma contra tanques, que los tanques es lo que es necesario realmente si quiere Ucrania romper el frente en una contraofensiva. También, otra cosa importante es que Rusia no es tonta. Rusia ha visto cómo Ucrania destruía sus tanques al principio de la guerra con comandos móviles antitanque de personas en escaramuzas y ha copiado la estrategia. Sí. Sí. Y al mismo tiempo, Ucrania, que es cosa interesante, ha copiado las estrategias que estaba utilizando Rusia al final para defender sus tanques contra ataques de drones, poniéndoles cajas encima de las torretas, que es la parte más vulnerable de un tanque ahora mismo. Sí, o sea, preparándolos contra drones. Sí. Que, bueno, ahora mismo el estado de la guerra de Ucrania, por lo que no está pasando nada, se parece más a la Primera Guerra Mundial que otra cosa. La Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, estancamiento, ataques puntuales, pero no mucho movimiento de fronteras. Claro, ahora están atrinchados en Dnieper, ¿no? Mucho Sí. parte de frente y claro, ahí no cruza, claro. Sí, y además ya llega pronto el invierno, Sí. entonces... Con el daño a la moral de los soldados que, al contrario que en la Primera Guerra Mundial, ahora puedes estar tan tranquilo en tu trinchera y un ucraniano gracioso con un dron te puede tirar una granada. Claro, ya no hay. Prácticamente no hay frente como tal que ya el frente está seguro. O sea, Sí. en cualquier lado, básicamente, puede caerte cualquier dron o bomba, lo que sea, y claro. Y ahora en Ucrania nos espera mucho movimiento hasta el verano que viene por el tema del invierno, el estancamiento, el frío y las malas condiciones. ¿Está la guerra cerca de algún tipo de armisticio o algo así? ¿Sabes? ¿Algún final? O algo por el estancamiento? Pues yo creo que ahora mismo el estado de la guerra le beneficia muchísimo a Occidente. Tienes a Rusia dedicándole prácticamente todos sus recursos al esfuerzo de guerra y Ucrania que tiene que hacer lo mismo y con toda su población para limitar a Rusia y han conseguido llegar a un estancamiento. Así que todo lo que perpetúe la guerra en Ucrania va a ser malo para Rusia. Bueno, pero realmente Rusia, como ventaja, tiene el control sobre esas zonas del Donbass que tanto anhelaba, ¿no? Ya, pero ¿de qué le sirven a Rusia campos yermos llenos de minas? No, pero prefiero zonas ya más consolidadas
de la región del Donbass, que reclamaba que era la zona más industrializada y tal, ahora están bajo control ruso. Bueno, lo único que puedo Y ver... están más influenciadas también, porque cuanto más tiempo lo tiene Rusia, como que más influencia, ¿no? Bueno, sí, a ver, claro. Cuanto más controles una zona, más influencia vas a tener, pero realmente la utilidad de esas zonas a nivel estratégico, como mucho un mayor acceso al mar, pero también antes ya lo tenía Rusia. Ya. A ver, es un punto de la guerra en el que, claro, Rusia tiene ya más o menos, cada vez menos, claro, las posiciones que quería, pero está muy ocupada y lo que tú dices, están devastadas la mayoría. Que esa es otra cosa, la limpieza de minas después de la guerra. Eso se va a volver como en los Balcanes. Claro, Que todavía sigue habiendo- cada cierto tiempo un niño pisa una mina corriendo por el prado y... Claro, sí. Interesante, la verdad, todo lo que está sucediendo en Ucrania actualmente. Ahora nos vamos de Ucrania, volvemos a donde estábamos, Israel-Palestina, y reflexionamos acerca de quién creéis que ganará la guerra. Y no solo eso, sino quién creéis que debería legítimamente ganar la guerra. ¿Qué es lo que pensáis? Hombre, la palabra legítimamente para ganar una guerra, la verdad se me hace un poco rara. O sea, no acabo de entender el... Guerra legítima no es por parte de nadie, es un conflicto, vamos, por todas las razones históricas esto que han tenido, pero... Legítima no lo creo. Es que Empecemos mejor hablando de quién debería ganarla, ¿vale? ¿Quién probablemente vaya a ganarla? Vale, quién probablemente, pero no quién debería, ¿no? Vale. Es que realmente no es una cuestión de ganar o perder, sino una cuestión de cuánto puede ganar tanto Israel como Palestina en cuanto a apoyo internacional e influencia sobre la zona de Gaza. Hombre, es que ganar también es un concepto relativo, porque claro, ganar que es destruir Gaza y Claro. jamás. claro, supongo que ganar, entendemos por ganar, descabezar a Hamas, tipo eliminar Claro. la organización. Sí que es el objetivo de Israel. O, en el caso de Hamas, ganar sería eliminar a Israel. Que eso sabemos que no va a pasar. Que porque no va a pasar. No O sea, tienen es- medios para eso. Es todo cuestión de hasta dónde van a dejar a Israel hacer lo que quiera en Gaza. Y eso depende de Estados Unidos, la comunidad Sí, internacional. supongo y- que en estos parámetros el que ganaría sería Israel, porque Sí. tiene muchísimo más dinero, tiene más medios, tiene más, Más está apoyo, más está material, sobre claro, todo el está más material. preparado. Y en lo de legítimo, es que decir que legítimo sería como decir que uno es el bueno y el otro es el malo. Entonces, Claro, no eso creo es que posible. no creo que exista legitimidad en una guerra. Es decir, por lo menos en esta no. Porque sería como decir que uno tendría derecho y el otro no. Entonces, sería así. Ya, claro, ahí sería también meterse un poco en ese sentido religioso, ¿no? De tierra prometida, cosas así, pero vamos, que legitimidad yo no daría ninguno. Pero bueno, eso ya depende de quién pregunte, claro. Eso, cada uno va a legitimar sus cosas, ¿no? Jamás legitimará que la tierra siempre ha sido suya y recuperarla y que Israel es el mal de todo y Israel, pues lo mismo de Palestina, vamos, que se deja más, perdón, que les han atacado, que tal, y que hay que destruirlo, pues... Sí, pero eso, yo no le daría legitimidad a ninguno, porque es eso. Depende de a quién la pregunte. Unos dirán unas cosas y otros. Bien, como iba diciendo, pues eso, tanto métodos de Israel como de Hamas son bastante cuestionables, ¿no? A las medidas en las que toman de eso. Yo no estaría a favor de ninguno, porque no me parece nada ético tanto la ocupación israelí de las zonas de Palestina como ni la respuesta de Hamas vamos a eso. Pero yo entiendo los motivos de ambos y creo que es importante eso para todos, entender por qué Israel en cierto modo no puede tener piedad con atacar sitios porque tiene esos problemas de vecinos y la situación que ha llevado a toda la gente de Hamas a radicalizarse así y atacarles. Yo no respeto ni... No, respeto no es la palabra. No apoyo a ninguno, pero los entiendo, vamos. ¿Cuál crees, Víctor, que debería ser la situación ideal en la zona de Palestina? ¿Cómo crees que deberían quedar dibujadas las fronteras después del conflicto? Eso ya... Por creencia no lo sé, la verdad, porque vamos...
O sea, es una situación muy complicada, claro, porque tienen que, por una parte, Hamas es una organización terrorista que obviamente es mejor que esté destruida. Hamas, no Gaza, Hamas como organización terrorista. Y claro, no sé, yo no sabría darte una solución así. Hay varias planteadas. Bueno, sí, tengo una muy buena, que es el rey de España, el rey Felipe VI, sí. que es una cosa Por súper favor, épica que por podemos... favor. Yo creo que hasta ahora es la mejor solución que se ha planteado. El rey de España, Felipe VI, en uno de sus tantos títulos, es rey de Jerusalén. Cierto. Entonces, podemos reconstruir el mandato del reino de Jerusalén, El reino cristiano de dárselo Jerusalén. efectivamente, dárselo a Felipe VI y ya no habría problema. ¿Qué problemas habría con Palestina e Israel si no existe ninguno? Existe el reino de Jerusalén y viven todos coexistiendo. Hombre, parece lógico. Si eliminan las dos partes del problema, no hay problema. Claro, si matan a tiene los perros, sentido. ya no tiene el rabia. La solución de ningún estado. Que exacto. No, pero bueno, Es siendo realista. es como hizo Corea del Norte, prohibiendo la pobreza. Si eliminan la pobreza, ni pobre. Claro. Menudas burradas, madre mía. Bueno, oye, es una solución. Se ha visto peores, ¿eh? También te voy a decir. Ah, sí, Hombre, sí. Una solución más realista sería que se propuso y está apoyada por la comunidad internacional. Es una de las muchas que está apoyadas por ellos y es volver a las fronteras de antes de la guerra de los 6 días. Que volver a esas fronteras y eso. Esa podría ser una posible solución. Claro, Y pero cada él uno- va a decir que no es de la China. Bueno, sí, claro, de eso ya entiendo que las dos partes, Israel tanto como Israel y Palestina, se negarán, pero es como una de las posibles soluciones que más... Sí, está bien. Se hablaba de hacer un estado conjunto en el que cohabiten ambos. O Sí, sea, no en broma, como he dicho antes, en plan. sí, como una estado- confederación, ¿no? Eso sí. Pero vamos, que ni israelíes ni No, palestinos quieren. lo veo muy improbable, Claro. altamente improbable. Si no se consigue un tratado por parte de la comunidad internacional, las cosas van a seguir como estaban y Palestina va a seguir desapareciendo a base de asentamientos israelíes. Poco a poco a Palestina va a pasar como el Nagorno-Karabaj, ¿no? Y sabéis. Esto de entre Armenia y Azerbaiyán, que había armenios viviendo en una zona de Azerbaiyán. Y hubo un momento, hace no mucho, hace menos de 2 meses, si no me recuerdo, o menos de 3, en el que la población armenia viviendo en esa zona simplemente se fue. Se fue de Nagorno-Karabaj, se fueron a vivir a Armenia, dejaron todas sus casas, entonces Azerbaiyán los ocupó. Entonces, claro, ya no hay problema porque nadie vive ahí. Ya es. Imagínate que todos los palestinos se van de Palestina, pues ya no tendrían problema, ya los judíos lo ocupan. En cierto modo, a largo plazo, igual acaba pasando algo así, se acaban los palestinos asimilando. Claro, en dentro de cierto Israel. modo es lo que está pasando. Claro. Tipo, hay no sé cuántos palestinos había de refugiados en otros países, pero creo que se contaban por millones. Claro, es una burrada. Entonces, es más o menos lo que se supone, es más o menos lo que intenta Palestina, ¿no? Palestina, perdón, es más o menos lo que intenta Israel, ¿no? Echarlos de allí y quedarse en las zonas. Ya que al final todos los países de la zona son países musulmanes, me sorprende que no quieran acoger a ningún refugiado de Gaza, pero creo que al final lo que va a acabar pasando va a ser que se va a desplazar la población hacia el resto de países musulmanes En afines. parte lo he dicho antes, claro, porque muchos Claro, está los radicalizado. palestinos dan inestabilidad, claro, más aún los de, Claro, los de Gaza, que son más radicales. está muy radicalizado y por eso en parte Egipto se niega a acogerlos porque podría desestabilizar el país. Claro, sí, y ya lo hizo en su momento, vamos, algunas organizaciones había, OLP creo que era algo de eso, sí, vamos, que jamás está a creer el Estado Islámico también. Y el Estado Islámico opera en todo el mundo árabe. Entonces, a donde les lleves a un combatiente de Hamas, pues si no se afilia a Hezbollah, se afilia al ISIS o Al Qaeda o alguna cosa así. Entonces, mucha gente lo ve así como alguien peligroso y también, pues que es que no, les ve como árabes de segunda, ¿no? Como gente así más pobre, pues que no quieren aceptar. Es como si en España recibimos un montón de migración de otro país de Europa mucho menos desarrollado, pues que va a acabar estabilizando la zona y trayendo en parte otra cultura así. Que dentro del mundo árabe, lo he dicho, hay mucha división, aunque parezca que no. Incluso entre los propios sunitas. A ver, también es esa, es o desplazarse o morir como mártires en Gaza. Claro, pero es que nadie se les acepta de ningún lado a desplazarse. Entonces entiendo que se acaben asimilando dentro de Israel, como los árabes israelíes. Sí, aunque bueno, eso tampoco le interesa mucho a Israel porque Claro, si también. se integran como ciudadanos, al final en Palestina se tiene muchos más hijos que en Israel.
Entonces, si se integran como ciudadanos, llegará un punto en el que los superen y El puedan, número. y puedan votar y puedan a lo mejor decir que es Palestina y no Israel. Claro, también hace Israel lo de residencias, los residentes permanentes, ¿no? A todos los que, de cierto modo, como ocupa o hace asentamientos así, no les da la nacionalidad como tal, le da residencia permanente, que son ciudadanos de Israel, pero no pueden votar, por ejemplo. Mm. Pero bueno. Israel es claro que si no le interesa a los países árabes alrededor, a Israel menos le va a interesar tener árabes. Vamos. Sí, en cierto modo, a Israel no le interesa tener la gente de ahí, básicamente porque tiene la gente de esa región de que controla Hamas, tiene una alta natalidad, mucho mayor que la población israelí. Y con el tiempo podría causar problemas. Pero eso pasa en Bueno. todo el mundo realmente, Ya. en Europa y eso. Además, Israel, siendo un estado como el que es, con mucho control, no creo que tenga ningún reparo en efectuar alguna medida para limitar Natalidad, ¿no? Sí, la natalidad, básicamente. O sea, tú al final limitas los recursos de una parte de la población y limitas, por ende, la natalidad. Sí, No, o no con te alguna, creas, o Bueno, con a alguna ver. ley. A ver, tú mira todos los países, las zonas tribales de África y cosas así, tienen una cantidad de hijos y no es que sean especialmente... No, de tengan hecho muchas es al cosas. contrario. De hecho, Ya. cuanto menos recursos tienes, más hijos tienes porque te ayudan. Claro, y Tipo, en España, por ejemplo, los inmigrantes marroquíes que vienen sin demasiados recursos, pues acaban teniendo igual 6 hijos. claro. ¿Cierto? Sí, eso se limitaría por Pero vamos, como en China, por ley. Tipo, Sí, había una ley en China del que hijo era único, que ¿no? se hace del hijo único que no podía- Bueno, solo gente, podía tener pues uno. campos de concentración israelíes. No hay otra. Bueno, Gaza realmente tampoco difiere mucho de eso. Gaza no deja de ser... O sea, no es un campo de concentración, obviamente, pero es una zona cerrada, con acceso Sí. justo a bienes y, vamos, una cosa un tanto cuestionable como estaba hasta hace 2 meses, vamos. No sé muy bien qué comentar acerca de los campos que acabáis de mencionar. Hombre, no, está claro que no es comparable tampoco, pero Ya, bueno. Bueno, no pasa nada. A ver, vosotros, ¿qué ideas tenéis en cuanto a soluciones para este conflicto? Felipe VI, sin duda. Aparte de Felipe VI. Hombre, yo ya lo he dicho, yo creo que la idea más viable es esa, es o volver a la frontera antigua o intentar de algún modo llegar a una frontera donde ninguna de las dos partes va a estar contenta, obviamente, porque ambas partes quieren todo, pero por lo menos que estén calmadas, ¿sabes? Por lo menos que, aunque no estén contentas, que se conformen con esas partes. Creo que es la solución más realista. Sí, pero aún así es muy difícil también. Y no creo que ambos se contenten con nada. Yo creo que todavía le quedan bastantes generaciones hasta que se resuelva ese conflicto. Sí. O sea, no, mientras Palestina sigue existiendo, no creo que vaya a cesar la violencia por parte de Israel. Pues es un conflicto que lleva estando eso, o sea, como tal, desde los años 40. Pero a nivel genérico lleva haciendo miles de años. O sea, Hombre, cantidad sí. de civilizaciones que han luchado por esa zona. tanto Sí, desde cruzadas y todo este en la rollo. Biblia se dice, en la La Biblia, misma Biblia, en claro. la propia Biblia lo dice, que esa zona está en guerra. Sí, pero bueno, que al final la culpa la tiene el Imperio Británico por cómo dibujó los bordes y Está claro, sí. decidió meter a Israel ahí. Mm. Sí, las zonas como con Escuadra de Cartabón ahí haciendo líneas en Oriente Medio, pues quieres que no Tal surgen cual. estas cosas. Ignorando prácticamente la disposición étnica y eso, hicieron... Sí, al Se final- basaron en la... Un segundo, perdón. Se basaron en las zonas administrativas del Imperio Otomano. Las copiaron, pero eran zonas administrativas. Es como... No coincidía con la gente que había, era simplemente cómo cobraban impuestos o si invertían en infraestructura o lo que sea en esa zona. No era étnicamente separadas, claro. No, que- iba a decir que era un poco lo que pasaba en África, tipo que también Mm. se partió con Escuadra de Cartabón y por eso hay tantos problemas actualmente en África y tanta milicia y guerrilla y tantos Claro. problemas porque por eso mismo, porque metes en un país a 10 como etnias o tribus que no pintan nada y a lo mejor 3 de ellas se odian a muerte. Claro. Sí que el plan británico original era Israel y Jordania, de antes eran una misma región. La dividieron por el río Jordán y a la izquierda debía quedar Israel con toda la población judía y a la derecha lo que es ahora Jordania
debía quedar la población árabe. No, pero también en la resolución que hicieron de la ONU también se daba a Palestina toda esa zona de Cisjordania. O sea, legítimamente era para Palestina esa zona. Cisjordania. Sí. A ver, he dicho del Imperio Británico. Como lo planearon ellos. Luego lo vieron inviable Pero, vale. No, al final y se lo pasaron realizó- a las Naciones Unidas. Vale, claro, es verdad. Vale. Sí, pero bueno, en cualquier caso, cualquier solución en este conflicto es bastante improbable, no, y voy a decir difícil, porque Sí, al final una solución va a llegar siempre, con el tiempo una solución llegará, porque no puede esto ser eterno, pero es muy difícil que llegue una solución. Va a tardar muchísimo. Sí. O sea, vas a tener que cambiar la mente de la generación que viene y la siguiente, sobre todo de los que están ahora mismo en Gaza, que tienen un alto nivel de radicalización. Solo se consigue mediante la educación y va a tardar. La educación y también el cese de hostilidades contra ellos. Sí, también. Claro. Que no. Sí, obvio, pero para que llegue la educación primero tendría que dejar el cese de Claro. hostilidades, así que entendemos que Claro, pero va de la mano. aunque cesen las hostilidades, la gente que lo ha vivido ahora Sí, mismo. obviamente. Tipo, no puede ser esta generación no va a ser, pero a Sí. lo mejor Es como los talibanes. nietos o los nietos de los nietos. Sí, Se van a las que- montañas, pero volverán. claro, siempre están ahí. Bueno, en Gaza no tiene mucho sitio donde irse tampoco, pero... Ya. Sí, pero el concepto es ese. Sí, entiendo. Siempre se pueden hacer más túneles. Claro. Sí, hay más túneles, hay más red de túneles en toda Gaza que los que se construyeron y se usaron en toda la guerra de Vietnam. Y Vietnam es conocido, el Vietcong, por esas redes de túneles que tenía, con trampas y cosas así. Sí. Vamos, y que haya más en una zona tan pequeña como Gaza, da mucho que decir de Sí, el es hormiguero que que tiene ahí. llevan preparándolo, no sé cuánto llevarán preparándolo, pero Años. llevan muchísimo porque además también tenían misiles y todo Mm. y no se sabe cuántos tendrán todavía. Tipo, Que por cierto, ya no lanzan misiles. Que, Ya claro, últimos días otra no- cosa. ese es el tema, que no se sabe si o no se han quedado sin ellos Mm. o si están acumulándolos para hacer otra gran ofensiva o si no si sé. no pueden dispararlos también, porque es que no, en cuanto uno asoma un edificio le cae una bomba encima. Entonces, Claro, también es ese otro tema. A lo mejor es porque no tienen sitio seguro donde dispararlos sin que destruyan la lanzadera y todo. claro. Otra cosa respecto a los misiles que me llegó hace tiempo es que Hamas, Palestina, está recibiendo ayuda, recursos del resto del mundo. Por ejemplo, una de esas ayudas son tuberías para traer agua. Y las tuberías que les llegan las están utilizando para fabricar tubos de misiles. Y esos tubos de misiles, los misiles que están fabricando ahora, son todo lo fiables que puede ser un misil que fabricas con una tubería y manualmente y demás. Entonces están también provocando daños colaterales a su propio al propio Hamas y a la propia Claro, sí. fallos creo de que- lanzamiento, ¿no? Y eso. Sí, creo que había un vídeo por ahí que se hizo viral de un misil que cayó en un hospital o en algo, no me acuerdo. Sí, es dónde, lo que pasó con y que los no se que- sabía si era un misil de Israel o si era de Hamas, pero que había salido mal propulsado o algo. No Sí, sabía. que eso nunca lo vamos a saber con certeza eso porque jamás. primero Israel dijo, sí, lo hemos tirado nosotros, luego dijeron, era un hospital, bueno, ha sido Hamas, ¿sabes? Y demás. Sí, eso no lo vamos a saber, Ya. probablemente nunca. Increíble, parece que la guerra está lejos de terminar. Sin duda. Con toda esa red de túneles más grande que la de Vietnam, los misiles hechos de tuberías. Esperamos que este conflicto dure más tiempo, la verdad. Pero es una pena, sin duda. También esperamos que esto termine. Estaría muy bien que terminase en el futuro, que todo se arregle, pero va a requerir de mucha paciencia y va a requerir de muchísima colaboración entre ambos países, entre Palestina, entre Israel y también sobre todo colaboración por parte de Hamas, aunque bueno, será algo muy complicado y muy poco probable en cierto modo. Complicada. Y ahora, desmarcándonos un poco del tema, relacionando un poco este tema pues geopolítica y todo, vosotros, ya saliendo este tema de la guerra entre Israel y Palestina, ¿vosotros creéis que es correcto que un país tenga influencia sobre otro? Es lo que hemos visto, ¿no? Es lo que hemos visto. Había influencia sobre Inglaterra
en estas zonas. ¿Creéis que es correcto que los países ejerzan influencias sobre otro? La A influencia... ver, tanto como influencia- correcto, o sea, es algo inevitable. Claro, eso iba a decir, es como no lo puedes evitar, vivimos en un mundo interconectado y al final, si no quieres influencia de nadie, tienes que aislarte. Claro. Además que tampoco es necesario que un país como, por ejemplo, Inglaterra, durante el dominio británico de esa zona, busque activamente la influencia. Simplemente si es la potencia económica de la zona, todo el mundo va a querer complacerla. Por lo tanto, va a ejercer una influencia de manera pasiva. Sí, lo que se debería, porque como la influencia de otros países en tu país es inevitable, lo que sí se debería buscar es o llevar que hubiera influencia, pero no hasta el punto de ocupar el país o de esto, sino porque influencia siempre va a haber, pero que la influencia no llegara Claro. a pasar de un límite. Sí, al nivel político, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Claro, debería mantenerse la independencia para garantizar la seguridad de la democracia en ciertas zonas. Mm. Bueno, de la democracia y de la cultura y... Depende de que entendés también por influencia. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Francia, que tiene grandes países de la zona oeste del Sáhara. Por lo que estamos ahí, pues esto, el conflicto está viendo en Níger, por ejemplo. Tienen gran parte de su dinero recluido en bancos franceses, en divisa francesa. Entonces, Francia tiene el control total de sus países a nivel económico. Ese tipo de influencia yo la veo deplorable, por ejemplo. No deja de ser una especie de neocolonialismo de tener cogido por los huevos el país, vamos. Pero influencia económica en el sentido de Pero pues, comercios con... ¿a qué país tiene Francia? hay un grupo de países en el centro de África, por la zona de Níger. Bueno, es Sí, Níger es uno de ellos, pero Sí, no es que hemos hablado. Mali también, creo. sí. De esa No lo zona sabía. que son dependientes de la moneda francesa y están regidas por el Banco Central francés. No lo sabía, no tenía ni idea. Pues ese tipo de influencia pues no la veo yo demasiado óptima para un país pues, del siglo XXI con una historia como Francia, ya occidental. Pero bueno, otro tipo de influencias, como puede ser económica, ¿no? Si comerciamos con Estados Unidos, toda nuestra cultura viene pues una influencia inevitable realmente, las películas, ¿no? Todo esa cultura que hemos heredado de pues, países como Estados Unidos, por ejemplo, pues sí, es una influencia pues, que inevitable en cierto modo, vamos. Sí, al final lo que tú haces para evitar eso es aumentar tu influencia. Es decir, si no quieres que Estados Unidos lleve la batuta, pues tendrás que llevarla tú. Sí, Ya. o más bien buscar a otro que la lleve. O, ¿sabes? ya, pero eso nunca es seguro. Ya. Porque al final es como, dicho metafóricamente, es como cambiar de dueño, ¿no? Es como, Sí, es y como que- en vez de irte con este, te vas con el vecino. claro, pero un país sin posibilidad de llegar Ya, a aspirar sí. a más, claro. A ver, Que en en plan- el caso de España, sí, pero en el caso de otros países que no tienen esas posibilidades es más complicado, no puedes llevar tú la batuta. Por ejemplo, podrías tomar la salida de China contra la influencia estadounidense, que sería implantar una censura, porque ante una potencia tan grande, tan influyente, que bueno, todas las redes sociales prácticamente son estadounidenses, la industria del cine es estadounidense y eso ejerce mucha influencia sobre la población, no te queda otra que implantar una censura. Sí, o como Corea del Norte, que en Corea del Norte no entra, no sabemos nada por eso mismo, porque hay una censura enorme. Sí, bueno, pero tipo, Corea del Norte es como un caso muy Sí, hay un complicado caso y muy particular, concreto. pero Realmente la forma viable, más o menos, de lidiar con esa influencia sería la forma de China. sí, obviamente Corea del Norte no es un ejemplo de cómo Sí. lidiar con nada, Con nada. pero bueno, pero que ha lidiado con la influencia, ha lidiado, eso es un hecho. Claro, es que no tiene por qué ser mala realmente la influencia, ¿no? No es algo... O sea, No, depende de cómo bueno, lo claro. entendamos, digo. El ejemplo de Francia, pues sí, obviamente, pero... Pues no sé. Que, a ver, obviamente te quita un poco también la identidad. Por ejemplo, la influencia que tenemos en países hispanos por parte de países anglosajones pues no es necesariamente mala, pero sí que degenera alguna cosa. Por ejemplo, el idioma usa muchos tecnicismos y cosas así, muchos anglicanismos. Pero bueno, que eso hasta el punto de pues puede ser peor para el idioma español, pero vamos, que tampoco llega a ser algo grave de que peligre nuestra sociedad ni nada así. Entonces la influencia en principio, si es así pues bilateral sobre todo, pues no es consecuencia del mundo globalizado y no tiene por qué ser negativo.
Sí, bueno, que la influencia al final entre anglosajones y latinos va en ambas direcciones. O sea, mientras nosotros a lo mejor podemos estar recibiendo ciertos anglicismos por parte de Reino Unido, Estados Unidos sobre todo, en Estados Unidos también la población latina es de las más grandes del mundo y les influye mucho también. Mm. Sí, sí. Creo que incluso más que lo que puedan influir ellos en España. Sí, sí, sí. El problema Sí, porque principal... están ahí también. ¿Eh? Que están ahí sobre todo, ¿no? O sea, no, aquí no hay estadounidenses, ahí sí que hay hispanos. Sí. Sí. Sí, pero eso, el problema principal de la influencia es cuando rebasa los límites, ya deja de influir en cosas pequeñas, tipo idioma y todo eso, y influye más en cosas como Francia, con el comercio, o Estados Unidos lo ha hecho alguna vez. Sí, militarmente, ¿no? Y sin dejar intervenir países extranjeros en zonas. Muy interesante. Ahora os voy a hacer una pregunta que os va a sacar un poco de vuestras casillas, ¿vale? Porque no vais a saber muy bien cómo responderla, pero bueno, lo vais a intentar, ¿vale? ¿No? Entonces, Adelante. entonces ¿vosotros creéis que es legítimo hacer un estado de una religión o incluso de una o varias disciplinas científicas? Por ejemplo, pongamos un caso hipotético, muy ficticio, de un estado compuesto exclusivamente por científicos en Marte. ¿Qué pensáis? Es un caso muy hipotético y muy ficticio. ¿Qué pensáis sobre ello? Pero ¿cómo que qué pienso? Pienso si está bien o está mal. Tipo. Sí, pienso- pensáis que sí es posible que un estado se base sí, solamente en eso. puramente en ciencia o puramente en algo, ¿no? Pero no Sí, entiendo. puramente religión, por ejemplo. A ver, Pero lo de la religión lo entiendo porque ha habido muchos ejemplos y está viendo de sobra. Pero el otro ejemplo me ha sorprendido. ¿no? Ya. No entiendo bien a nivel práctico cómo sería eso. ¿no? Bueno, pues a lo mejor un estado, ¿no? Que esté dirigido por científicos y a lo mejor pero que sea como un comité de científicos. Y a lo Una mejor, especie de tecnocracia. De... Sí, que el que algo así, mejor como sepa que, de- como que a lo mejor hubiera un presidente o que hubiera como un grupo de personas, tipo un experto en biología, un experto en matemática, un experto en física, y que fuera así y que dijeran ellos el país. Hombre, yo entiendo que para elegir un país importa más cosas sociológicas y este rollo. Sí. o sea, Sí, de pero ciencia, pero bueno, bueno, pues, que- entendemos eso, entendemos como varios expertos en Ya. todas esas cosas. O sea, ahora lo que tenemos es una combinación de ambas cosas. O sea, somos parte de una tecnocracia, tenemos gente profesional que ha estudiado carreras diferentes a las letras, trabajando en política, así como gente de carreras de letras trabajando en política. Josep Borrell, que es ministro de Exteriores de la Unión Europea, estudió una carrera en ingeniería aeroespacial y ahora está en política. Y si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero si no me equivoco no es un poco lo que pasaba en la URSS. En la URSS no estaba dirigida por militares y también por científicos, era como un No sé. 50-50 o así, más o menos. Ahora Si no mi- me equivoco, no, Ahora mismo ni idea. no estoy informado. Es porque un día lo leí por ahí o lo vi por ahí y no, Sí, pero que- no busqué más información. Que bueno, tú no puedes meter a un grupo de científicos en Marte y decirles, Organizas todo esto. claro, organizadme todo esto. Hacedme una Primero colonia. porque si se dedican a ello de forma seria, joder, terminarían teniendo que ser políticos. Sí, pero bueno, al final eso es un poco más o menos por donde van las cosas, ¿no? Porque al final, como a Marte y todas esas misiones espaciales envían gente como cualificada, ¿no? Digamos, científicos y toda esta gente para tomar muestras, Sí. llegará un momento en el que ellos tendrán que iniciar la colonia de algún modo, ¿no? Entonces, ¿no? A ver, Sí, yo pero- entiendo lo que se le preguntaba. Se me ocurre de manera de prescindir de alguna manera de la democracia para pasar a como un comité de sociólogos, expertos y científicos que elija como el mejor modo de gobierno o algo así. Mm. Yo entiendo ese debate. Yo tampoco estoy muy de acuerdo porque creo que la democracia es más importante, ¿no? O Por sea, muy mejor que sea científicamente algo, si la gente no está a gusto con ello, pues obviamente. ¿Y cuál era la otra, Iván? De religión, decías. Sí, por ejemplo. Un país con varias religiones. Yo creo que
era un país con una sola religión. Creo que ¿no? preguntó Un las dos, estado- ¿no, Iván? ¿Qué preguntaste las dos? Pregunté de una, basado en una religión, pero podéis Ah. discutir si queréis sobre qué, si sería, si es posible que un estado esté conformado por gente de varias religiones, es decir, por lo tanto, por varias culturas, que el choque cultural. Podéis reflexionar sobre eso si queréis también. Hombre, sí, como posible es posible. Tipo, hay muchos países en el mundo con varias culturas. Creo que Turquía, en el Líbano también hay. En el Líbano es buen en el ejemplo, Líbano sí. también hay cristianos y hay musulmanes y todo esto. Entonces, como posible es. Entonces, no es improbable. Y aunque tienen sus choques, A ver, esto, desde el punto de vista histórico, lo mejor es que no. Que cuanto más homogéneo, por decirlo así, sea más fácil. Hombre, o sea, sí, piensa yo- en Yugoslavia, por ejemplo. Sí. hombre, sí, si yo tengo que elegir, elijo que sea homogéneo, pero también puede ser con distintas. Pero si yo tengo que elegir, elijo que sea solo una, la oficial. Y después ya que haya... Hombre, es mejor ninguna, o sea, claro. Sí. O sea, que sea un estado laico con libertad de religión, vamos, cada uno procesa la suya. Pero a nivel religioso, como de. O sea, aceptar varias está claro. Pero tener varias oficiales, por llamarlo así, no sé cómo explicarlo realmente, porque no difiere mucho. Pero vamos, Sí. cuanto más laico sea el Estado, como tal, mejor, aceptando todo. Pero que el Estado no se meta en varias religiones ni nada así, más que supervisarlas. Yo preferiría, en mi opinión, que el Estado se centrara en una. A ver, yo como cristiano, que se centrara en el cristianismo. Porque para mí la religión tiene, sí, aunque no crea en Dios y todo esto, tiene como una... y enseña buenos valores. Por lo menos el cristianismo creo que enseña buenos valores, que enseña como no robar, no todo esto. Entonces, es como si el Estado se centra, se pone esa religión, es como que deja claro que esos valores son los suyos, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, y eso creo que un Estado laico como que no lo puede hacer, porque claro, si no eliges ninguna, tampoco te quedas con nada, es decir, ¿me entiendes? Y yo creo que si, en el caso de España, que tenemos el cristianismo, pues creo que sería así, es como te quedas también con esos valores, ¿sabes? No robo, no mato, no esto, no miento. Entonces, es eso. Sí, creo que los valores que transmite una religión pueden ser importantes, desde luego lo han sido a lo largo de toda la historia. El cristianismo ha sido una herramienta muy útil para poner un miedo sobre la población, miedo a robar, a actuar de manera incorrecta, y también ha tenido sus fallas el cristianismo, evidentemente. Sí. Se han quemado brujas, pero también creo que, bueno, respecto a lo último, en una sociedad moderna, el Estado sí creo que debería ejercer cierta regulación sobre las religiones que se admiten, porque si no puede dar lugar a problemas la generación de sectas o radicalización de la población. Por ejemplo, en Japón hubo un problema hace muy poco tiempo, en 2022-21, mataron al primer ministro porque tenía vinculaciones con una especie de pseudo religión que hay en Japón, porque en Japón se permite cualquier religión, y una de ellas era los munistas, que munistas, Ah, Tipo- yo pensé que hablar de la Soko Sahara, esta digo, mira, secta existe muy famosa. no, está... Sí, como que en Japón hay varias sectas, eso sí lo sé, es como... Bueno, y Japón. todo. Claro, todo el mundo. porque si caes en las garras de una religión que te influye mucho, te condiciona ciertos aspectos de la vida y terminas dedicándole una gran cantidad de tu esfuerzo y tu dinero, te puede arruinar Claro. la vida por una creencia. Entonces sí que creo que haya que... Claro, pero por eso lo decía, porque al final un Estado laico, un Estado que se abre a todo, también se abre a eso, ¿sabes? Es como... Porque claro, Claro. si no te cierras a nada, eso también implica en que te estás abriendo a todo. Tienes Y que poner ciertos límites. Y en todo está también estas cosas. Entonces yo creo que si te centras en una, aunque dejes que las otras también tengan sus partes, porque todos tienen libertad, ¿no?, de rezar al Dios en el que crean y todo, pero si te centras en una, pues ya sabes que esa es como lo predominante. Vale. Esto primeramente podemos estar hablando de esto horas. Sí, este porque- tema da para largo. Pero voy a resumir mi opinión. Y yo creo que es que básicamente un Estado de derecho pleno, democrático, no puede tener relación alguna con la religión más que de manera a supervisar.
por mucha cultura que haya habido, por mucho tal, la religión no es una manera, por decirlo así, de explicar valores, que lo fue hasta el momento, pero es una cosa que ya queda muy obsoleta y encima los métodos son bastante cuestionables, ¿no? Porque si cumples esto, has hecho mal a Dios, entonces eso va a ser- se puede enseñar de otra manera que no sea con esa base de incluso de miedo que ha habido hasta el momento. Desde luego. Entonces, esos valores democráticos y, en parte, que no quito mérito al cristianismo por incluirlos, ¿no? Porque quieras que no, el cristianismo ha dado esos valores a la sociedad, pero no tienen que ser mantenidos, porque el cristianismo ha sido una herramienta hasta el momento bastante cuestionable, pero en un Estado de Derecho de actualidad tiene que ser laico supervisando a religiones. No, si hay una predominante, ¿por qué el cristianismo debe ser predominante también? Eso se puede debatir Sí. porque una y una otra. Sí, eso también se podría debatir. Pues el problema es ese, vamos, de si eliges una sobre las demás, también discriminación y tal, pero se puede controlar las que hay sin tener ningún oficial, sin ser un Estado como tal laico, permitir libertad religiosa, pero obviamente controlar lo que se hace en esas religiones, sectas coercitivas, organizaciones de ese tipo, tienen que ser investigadas y cerradas su caso, claro. Diría que una de las ventajas que tiene el cristianismo es que no se resiste tanto a su desaparición, del mismo modo que otras religiones. ¿Cómo? No sé si me explico. Tipo, ya desde Santo Tomás de Aquino admitía más crítica, más autocrítica que otra religión como puede ser el Islam. Bueno, también Sí, decir y que el eso- Islam tuvo muchísimo progreso de la ciencia y de Sí, la claro. matemática. No, tuvo sí, el Islam. eso. Entonces, Eso, claro, sí. A ver, el progreso... que filosofía budista y, vamos, que todas tienen sus cosas, me refiero. Mm. Sí, Sí, digamos que pero el cristianismo ha sido como más mutable a lo largo del tiempo, ha ido cambiando y se ha ido un poquito más adaptando, sobre todo al menos recientemente. Hombre, eso es por supervivencia. O sea, el cristianismo sigue creyendo en el creacionismo, no lo van a... Sí, al Pues final. está claro que van Bueno, a a ver. desmontarlo al fin y al cabo. Entonces va evolucionando, lo cual me parece bastante cuestionable, porque si vas evolucionando una cosa que lleva escrita 2000 años y de repente la cambias tú, No. le quitas un poco validez, ¿no? No, Sí. porque lo que cambia son los métodos, no la doctrina. Es decir, tipo, ellos creemos en lo mismo, un cristiano de hace 2000 años y un cristiano actual y un cristiano del 1700 creen lo mismo, pero los métodos son los mismos, son distintos. Es decir, a lo mejor seguimos creyendo que la Virgen María es virgen y seguimos creyendo que sin ofender a nadie, que a lo mejor hay que ser, que un hombre y una mujer deben casarse entre ellos sin ofender a nadie, tipo cada uno se puede casar con lo que quiera, pero a lo mejor aquí ahora mismo lo respetamos, tipo aparecen dos hombres casándose y no pasa nada, tipo cada uno hace lo que quiere, y en el 1400 eso pues está penado con lo que se penara en esa época. Pero es decir, en lo mismo, creemos en lo mismo en ambas épocas, pero como que los métodos de reaccionar a cada cosa cambian, pero eso no implica que la doctrina cambie. No sé si Yo me explico. no creo que se haya seguido lo mismo. O sea, antes se creía que la Tierra era plana, que era el centro del universo, y son diversas cosas así que obviamente han evolucionado. El creacionismo también. No creo que ningún cristiano siga creyendo en el creacionismo, porque es algo obviamente que no tiene ningún fundamento, y la teoría de la evolución pues la pueden entender incluso como compatible. Pero vamos, yo creo que el cristianismo se ha adaptado para sobrevivir, cambiando muchos de sus valores. En la Biblia, por ejemplo, no sé si lo sabéis, está escrito que no se puede comer animales con pezuña. El cerdo es un animal con pezuña. Estoy seguro que todos los cristianos del mundo han podido hacerlo alguna vez. Entiendo que hay cosas que prevalezcan, ¿no? Como bases fundamentales de la religión, pero yo entiendo que es una que está buscando dentro de cabe el hueco para sobrevivir en cierto modo, porque antes donde no está la ciencia es donde entra el cristianismo, por ejemplo. Antes, como no se descubría la evolución, se pensaba que era el creacionismo. Se descubrió la evolución, entonces Dios no era. No, Era- tampoco tiene por qué. Tipo, No. hay muchos científicos que son cristianos. Ahora. Sí, ahora. Sí, Hay pero sí. eso también es un poco contradictorio. no lo tengo yo muy O sea, claro. es No, muy no contradictorio. tiene- Sí que hay bastantes científicos Hay que son bastante- cristianos, sí. pero en plan, Pero bastantes, habrá un 10%. tipo, No sé el porcentaje, pero sí, sé que Einstein era hay- judío. Pero mucho... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Einstein era judío, tipo, religión y ciencia. No, son pero yo incompatibles, hablaba ¿no? actualmente. Sí, Tipo, ya, a ver, actualmente. sí, a ver, o- Einstein. bueno,
tampoco se Bueno, va tan lejos. Ya, ¿no? pero yo hablaba vivos. Suficientemente lejos, ¿eh? Cuando Bueno, era vale. Yo obligatorio hablaba saber- vivos, tipo... Yo, Eh, hay biólogos y físicos y todo esto que son creyentes y todo. En parte la ciencia, en parte no te explica el porqué de las cosas, te explica el cómo funcionan las cosas, te lo describe. Es decir, te explica cómo es que cae una manzana o cómo cae algo, cómo pasan las cosas, pero no te explica el porqué, el motivo de esas cosas. Es decir, te explica la evolución, por ejemplo, te explica el cómo hemos pasado de microorganismos a seres, a humanos, ¿no? O a animales, a seres complejos, multicelulares. Pero no te explica el por qué significado. esto ha pasado. Tipo, te explica el cómo, pero no el por qué. Sí, la ciencia te dice hay un cierto Claro. estas ecuaciones rigen el comportamiento de esta cosa, pero ¿por no qué? te- ¿Por qué claro, no ha pero sido te de ex- otra pero forma? no te explican por qué existen esas ecuaciones. Te explican te explican qué hacen esas ecuaciones, pero no por qué existen esas Es ecuaciones. como que ¿Y por qué te lo debería haber impone. la explicación? No entiendo. O sea, Debería, tipo, la razón de por qué una manzana cae de esta forma, ¿sabes? Por ejemplo. Es porque por- tiene que Dios tener que ver con reglas universales. No pueden haber existido simplemente así porque el universo está de esa manera. Funcionan así las cosas, simplemente. No tiene por qué haber alguien que lo haya creado. Ya, pero ese es el tema, que de la nada no aparecen cosas. Es decir, tú no cierras Bueno, la nevera y te aparece una manzana. Ahí nos estamos metiendo en... A ver, yo creo que este tema daría para estar aquí 2 horas. Sí, sí. esto lo podemos arreglar en otro Entonces, yo podcast. tengo mucho que decir también y probablemente Sí, tú y también. yo también. Entonces, Esto, vamos a seguir con sí, con el que creo íbamos que, y si solo... creo que nos estamos desviando del tema Sí. original. Vale, chicos. Bueno, solo comentar una cosa, ¿de acuerdo? Y es que hay una investigación que se cuenta en un artículo del País, 1998, 29 de julio, que habla de que en Estados Unidos se muestra una espiritualidad francamente baja, en la que se ve que los científicos, los investigadores de primera línea, un 72% serían ateos, un 21% agnósticos y creyentes un 7%. ¿Vale? Vale. Lo he dicho. Y bueno, ahora volviendo al tema al que estábamos al principio, la guerra. ¿Vale? ¿Vosotros pensáis que nos estamos aproximando realmente a una nueva gran guerra, una tercera guerra mundial? Hay gente que está constantemente hablando de ella, de la posibilidad de Rusia, de Ucrania, ahora este conflicto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensáis que va a pasar? Depende a qué te refieras. Es decir, ¿te refieres a guerra nuclear? No creo que eso sea. No. No estoy hablando necesariamente de una guerra nuclear. Una guerra nuclear no creo, porque es destrucción mutua asegurada y nadie quiere eso, porque nadie es suficientemente tonto para querer eso. Yo... Una guerra tipo con tanques y todo eso, Sí, una guerra eso convencional. lo veo. No lo veo improbable, pero tampoco lo veo imposible. Yo creo que viendo las limitaciones que se han expuesto de Rusia en la guerra de Ucrania, el único país que creo que podría llegar a librar una guerra a gran escala, que podría llevar al resto del mundo a una tercera guerra mundial, una guerra global, sería China. Y Sí. la forma que tendría ese conflicto de iniciarse sería Taiwán. Sí, sí, yo también creo eso. Yo creo que Taiwán es un punto caliente y va a ser un punto caliente en las próximas décadas. Y si surge una guerra, creo que va a ser una guerra marítima en el Sí. Pacífico, entre Estados Unidos y China. Todas las islas aliados de Japón, de Sí, Estados Unidos, sí, Japón, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas y demás, que tienen ciertas reclamaciones muy importantes sobre el mar de China, el cual China reclama entero, con una línea, de hecho, dibujada a mano. No se rige por las reglas de los tratados marítimos internacionales. Sí, además todos esos países y Taiwán lo que hacen es acercan a China y evitan que pueda salir todo Sí. eso. Y la India también es un país muy importante que también tiene mucho que decir y que también creo que va a ser
va a ser importante en las próximas décadas. Es interesante lo que puede pasar por ahí. También creo que había más posibilidades de un conflicto global antes de la guerra de Ucrania, creo yo. Básicamente porque la guerra de Ucrania ha expuesto lo débil que puede llegar a ser Rusia. Tengamos en cuenta que Ucrania es el país más pobre de la Unión Europea y ha conseguido parar al ejército ruso y de hecho realizar contraataques. Sí, el tema es que no sé si los ha parado por tema de ineficiencia del propio ejército ruso o por tema de que no han enviado a los pesos pesados, ¿entiendes? Es como porque enviaron chavales sin disciplina y creo que también enviaron con armas pobres, que por eso creo que se rebeló el líder este de los mercenarios, no me acuerdo cómo Sí. se llamaba. Entonces no sé si han frenado al ejército ruso por ineficiencia del ejército ruso o porque no han querido enviar a la calidad. O sea, no... A ver, la calidad del ejército ruso está bastante dañada. Tienen un presupuesto de defensa considerablemente más bajo del que deberían tener para mantener a todo ese ejército y gran parte del dinero se requiere para mantener los silos nucleares que tiene Rusia, que tiene una cantidad de armas nucleares, eso sí, Sí, eso sí. muy grande. Pero sí que creo que la ineficiencia de Rusia en Ucrania se ha visto más en parte debida a la corrupción y a la ineficiencia de los estrategas a la hora de planear la invasión. También ha sido muy importante la anticipación ucraniana La a esos inteligencia. ataques. Sí, porque no es que no hayan tirado con los pesos pesados Rusia, o sea, han tenido muchos problemas de logística con los tanques y eso les ha impedido efectuar ataques de manera... Sí, eso también es verdad. Sí. Sí, que se vieron fotos de filas y filas de, Sí, y de camiones granjeros suministro- ucranianos. de camiones y de suministros, que eso no tenía ni pie ni cabeza. de granjeros ucranianos llevándose tanques rusos remolcándoles porque se quedaban sin combustible en medio del campo. También la inteligencia estadounidense ha sido muy importante. Una de las grandes bazas que tenía Rusia al principio de la guerra de Ucrania era el aeropuerto de Hostomel, que estaba al suroeste de Kiev. Por lo tanto era un aeropuerto importante que intentó tomar Rusia mediante sus brigadas de élite de paracaidistas. Se sabía que se iba a realizar ese ataque por parte de Rusia, se anticipó y se redujeron los que trataban de infiltrarse. Pues eso no lo sabía. Y ahí se eliminó una de las grandes fuerzas de élite que tiene Rusia, que son sus brigadas de paracaidistas. A ver, tanto como eliminar, no, pero sí, Sí, que pero les dejaron incapacitar. sí, incapacitados. Sí, bueno, Rusia, yo soy escéptico en cuanto a eso, porque no sé hasta cuánto han demostrado, no sé hasta cuánto pueden dar, no sé, pero sé que China es un punto caliente y sé que ahí se pueden formar futuros conflictos. Yo creo que el conflicto en Ucrania sí que ha servido para engrasar la maquinaria de guerra y la industria de Rusia, porque ahora sí que se están volviendo más eficientes y se están adaptando, pero creo que también ha demostrado que Rusia no estaba en las capacidades de apoyar a China de manera efectiva en un conflicto contra Estados Unidos. No, Recordamos también que Estados Unidos, por mucho que China haga demostraciones de fuerza, Estados Unidos siempre se guarda un as bajo la manga. sí, además Estados Unidos tiene el dólar, que mientras el dólar siga funcionando, Estados Unidos sigue funcionando. Estados Unidos se basa en las Fuerzas Armadas y en el dólar. Y mientras las dos sigan funcionando, Estados Unidos seguirá funcionando. Bueno, a nivel económico hay otro factor, que es la moneda de los BRICS, que están... ¿No sabéis lo que es? Sí, Sí. la asociación esta de Sí, países. BRICS es... las siglas son Rusia, Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica. India... India, sí, Sudáfrica China y Sudáfrica, sí. Bien, están haciendo una moneda, una divisa propia, con el objetivo de hacer intercambios internacionales, cosas así, a cierto modo para diezmar un poco al dólar, como otra alternativa muy estable, muy tal, de... Claro, pero no hasta qué punto yo no me fiaría de tener una divisa en un banco de China y Brasil o Ya, de India. sí. Pues no sé hasta qué punto puede ser fiable y triunfará de algún modo, pero bueno, China sí que está haciendo muchos grandes proyectos económicos que pueden... Sí, la nueva ruta de la seda. La ¿no? ruta de la seda, efectivamente, el collar de perlas y todas estas cosas. Sí que bueno, creo que
la gran estrategia en contra de China por parte de Occidente sería lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Estados Unidos, aliarse con todos los países alrededor de China y flanquearla. Y cercarlo, sí. Uno de esos países es India, que aunque está en los BRICS, se lleva de perros con China. Tienen muchas disputas territoriales, tanto en el Tíbet como en... No me acuerdo cómo se llama la región, Kashmir, puede Kashmir ser. es la de... joder, ¿cómo era? Que está en Pakistán e India Pakistán, también. eso. Sí, pero Eso, también es está Pakistán. China. También está China. Sí, pero no tiene tanto interés China. Sí, tiene bastante interés, Sí. ¿eh? Sí. Yo, Pues o sea, he ahí, visto... tres. ha habido enfrentamientos hace no mucho tiempo de que han muerto a lo mejor 20 soldados indios, 12 soldados chinos. Es gracioso porque se pegan a palos. Sí, se pegan a piedras. Es Se acojonante, encuentran en ¿no? un río y Sí. dicen, vamos a darnos de hostias. Sí, pero Y- es porque no pueden usar armas, porque no sé qué tratado o algo así leí, creo, que no podían usar armas, Sí. entonces se meten de hostias. Pero a matarse, vamos. o- Sí. También la forma que tiene China de ejercer esa presión sobre los países circundantes es con los mapas. Por ejemplo, hay partes de la India, China un día dice, vale, pues en este mapa, todos los mapas que se hagan van a tener que contener esta parte de la India como parte de China. Así como lo que pasaba, que he dicho antes, con el mar de China, disputado entre Filipinas, Japón, China y demás. Taiwán. Y luego está, claro, el tema de Taiwán, ahí se lo de ello. Sí, Bueno, hemos hablado mencionado un poco por encima de que es un punto caliente y de que Es- probablemente creo en que- las siguientes décadas sea, esperemos que no, pero sea zona de conflicto Sí que- entre China y Estados Unidos. Taiwán, Es el peor sitio ahora mismo de peligro de guerra mundial, yo creo. ¿no? que Taiwán, la importancia estratégica que tiene, además de ser prácticamente un portaaviones enorme al lado de China, es las fábricas de semiconductores. No sé si lo sabéis. Sí, Sí. los chips también. Sí. Ahora mismo la ventaja en semiconductores la tiene Occidente con ASML en Holanda, que fabrica las máquinas que realizan los chips, y las fundiciones en Taiwán, que son las que se encargan de fabricar con esas máquinas esos chips. Esos chips se estima más o menos que China lleva un retraso tecnológico de aproximadamente 10 años respecto a Estados Unidos. Entonces se está iniciando una competición global por imponerse en el mercado de los chips y los Oh. semiconductores. China también está empezando a despertar militarmente. Nunca ha sido nunca ha tenido tanta importancia militar, no más social, pero ahora sí que está. Tiene muchísima política exterior China. Hasta hace no mucho siempre ha estado enfocado en sí misma, ¿no? Sí. De manera, pues en la sociedad y tal, pero ahora con toda la prosperidad interna que ha tenido, está enfocándose en expandirse. Sí, financiando muchas cosas en África y en Sudamérica. sí, Eh, muchísimos tiene- proyectos allí y- tiene muchísima influencia en, Sí. en esas zonas de esos continentes. Y vamos, y si no está lejos, compraron el puerto de Atenas, por ejemplo. ¿Sabes? En También, Europa es verdad. y puertos en Sí, España. y en Portugal creo que también tiene alguno. Que también, por mucha carrería que hayan pillado ahora, tienen que prepararse para un probable declive de la población. La población seguramente se va a estabilizar ahora que se está volviendo un país más desarrollado. Sí, Tiene sentido. de hecho creo que querían, de hecho si no me equivoco, creo que querían tener más hijos, que por Sí. culpa de la ley de un solo hijo, la población estaba bajando. Ah, claro. Sí, no Y- va a poder sostener todo el Y tejido ahora, industrial claro, que ha construido y ahora China. lo que buscan claro. es lo contrario, es que la gente tenga más hijos. También creo que están viviendo una crisis de alquiler bastante tocha. Y no de- sé, pero supongo que sí. inmuebles, porque- Sí, me quiere sonar los problemas, burbujas mobiliarias y cosas así. Sí, de todos modos, China también está es para hablar porque está formado por un montón de etnias y razas. En el Tíbet también claro. hay lío y creo que también encima los del Tíbet 50 dialectos que hay un tienen. territorio también que tiene problemas con China. Sí, con árabes, Sí. ¿no? Y cosas así. Sí, con que son Además, árabes y también tienen Siria, ¿no? problemas. Esa zona de- Entonces China también tiene un montón de etnias internas y también es para hablar. Y lo más preocupante ahora de China a nivel internacional es las ambiciones que tiene por Taiwán y el que tienen ahora Xi Jinping es muy nacionalista, muy, Sí. ¿sabes? Entonces, y hace muchos discursos de recuperar Taiwán, claro. Taiwán es como un protectorado de Estados Unidos realmente, o sea, si ataca a Taiwán, Estados Unidos seguro que está defendiéndole. Sí. Porque no sé si recordáis que la guerra civil china entre el Partido Comunista y el Kuomintang acabó en China conquistando toda la zona continental y el Kuomintang exiliándose a la isla de Taiwán. Sí. Entonces Estados Unidos hizo un bloqueo
para que los comunistas no pudieran llegar a esa isla y nunca se ha resuelto esa guerra civil. Entonces Taiwán se desarrolló como país independiente, como la otra China, que sigue reclamando el resto de China. Entonces quiere este nuevo presidente ultranacionalista, Xi Jinping, quiere recuperar y terminar de unificar China, porque hubo una época que eran 10 caudillos diferentes y cosas así. Sí. La cosa es si está ahí una guerra Bueno, con China, va a Bueno, ser sí. prácticamente imposible terminarla con la población que tiene China Ya. y la extensión de su territorio. Sí, será devastador para todo el universo. Vamos. Lo bueno que ha hecho Estados Unidos ha sido que se ha trabajado muchísimo en la esfera de influencia en el Pacífico. Sí, no, yo lo que iba a decir es que China siempre ha estado... China siempre ha estado armándose y desmontándose como un puzzle, más o menos, porque era una dinastía y había una guerra y empezaba otra y se partía. Sí, y China ahora mismo es una cosa muy curiosa, porque claro, no es democrático, obviamente, no puedes elegir gobierno, pero el gobierno es excesivamente, o sea, tiene muy claro el pragmatismo de la política, en el sentido de que van a hacer lo que mejor funcione y más útil, sin ningún criterio de... Por ejemplo, un chino lo decía, mira, en China no puedes cambiar el gobierno, pero cambian las políticas. En Estados Unidos cambias el gobierno, pero no cambian las políticas. O sea, las armas siempre van a poder llevarlas en Estados Unidos. En China, si les viene mal, las quitan. Entonces es una sociedad tan cambiante y que tanto se adapta que también es en parte impredecible a lo que hará. Sí, en parte podemos decir que buscan lo más efectivo, ¿no? Claro, es pragmatismo. En el momento. Bueno, muy interesante todo sobre China, Taiwán, todas estas posibilidades que nos atañan en el futuro y la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos, una tercera guerra mundial. Bueno, veremos qué sucede en el futuro. Ahora mismo nos vamos a despedir. No sé si tenéis algo que decir cada uno. Si queréis decir algo, pues sois libres de decirlo. Pues nada, antes de despedirme, pues muchísimas gracias por haber venido aquí vosotros. Os invité aquí a celebrar este podcast aquí en esta sala. Y nada, que me ha gustado mucho debatir con vosotros. Se nos ha ido bastante el tiempo, así que ha sido bastante interesante. Y nada, que por mi parte encantado. Yo creo que hemos tratado muchos temas así diferentes que nos dan para hablar mucho otro tiempo. Hemos abierto muchos frentes también que podemos tratar en otro momento. Y nada, eso, que a ver qué nos depara el futuro. No creo que tanto como una tercera guerra mundial llegue pronto a nuestras puertas, pero bueno, nunca se sabe. Así que nada, a estar atentos y seguir informándonos y nada, ya nos veremos. Sí, bueno, yo solo quería decir, bueno, lo primero es gracias a Iván por invitarme, es mi primera vez en el podcast, espero haberlo hecho bien. Y bueno, gracias también a la Universidad del Atlántico por permitirnos grabar aquí. Y ya está. Y que bueno, sí, eso ha sido muy interesante, se me ha pasado el tiempo bastante rápido. Y sí, se han abierto muchos temas interesantes, se han abierto temas sobre pues Taiwán, la religión y todo esto, que se pueden hablar en futuros podcasts, lo de España. Y eso, y muy interesante todo. Lo mismo digo, muchas gracias a Iván y a Víctor por invitarme a la taberna y bueno, creo que al final hemos terminado tratando muchos temas que no esperaba tratar, así que me voy contento del podcast. Sí, nos hemos desahogado ya, tantos rollos, sí. Sí, bueno, lo más importante de todo es, como decía este hombre del tiempo, que nos vamos a extinguir, pero tranquilos que no será mañana. Será igual pasado, sí, pero bueno. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias por colaborar en el podcast, por toda la información que habéis dado. Y también muchísimas gracias a los que estáis escuchando, por atender, por querer escuchar nuestras ideas, las ideas de Víctor, las ideas de Álvaro, las ideas... ¿Me entendéis, no? Sí, lo he pillado, bueno. Las ideas de Rodrigo. Te veo durmiéndote. Y ha sido muy interesante. A mí me ha gustado mucho esta forma de hacer el podcast porque ha sido bastante entretenida, porque ha llevado muchísimo más a conversación y creo que va a ser un modelo que vamos a intentar seguir en los próximos podcasts. Vamos a también intentar tratar otros temas de ciencia, que es bueno, es lo inicial en lo que empezamos el podcast, y vamos a hablar de muchísimas cosas súper interesantes con más gente, con profesionales, y seguro que os va a gustar a todos vosotros. Y bueno, pues espero que os haya gustado
que lo hayáis pasado bien, que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias a Universidad del Atlántico por hacernos esta sala de radio donde hemos podido grabar un podcast maravilloso con una calidad maravillosa. Y bueno, pues que tengáis un buen día, cuidaos mucho y adiós. Hasta luego.